por dedicarme este ratito de vuestro tiempo. Como bien sabéis, yo estoy aquí pues simplemente porque sigo las órdenes de Santiago, que me dijo, mira, tú tienes que hablar aquí, me dijo, tienes que hablar de esto, y me dijo, tienes que hablar este día, y bueno, como ya sabéis que Santiago es así una figura muy patriarcal, pues no le puedo decir que no a nada, claro. Y bueno, pues la verdad es que sí, el trabajo ese que yo creo que le llamó la atención a Santiago, porque él también tiene un escrito muy bonito, también muy interesante sobre la comparación de Wittgenstein entre filosofía y humor, pues es un trabajo bastante viejo ya, estuve el otro día mirando, desde el 2013 nada menos, y la verdad es que me da un poco de rabia hablar de lo mismo, contar algo que ya he pensado hace tiempo, ¿sí? No suele ser muy fructífero, así que bueno, me he lanzado en lo poco que me ha dado tiempo este mes, desde que Santiago me mandó a hacer esto, pues a desarrollar o empezar a desarrollar algo que aparecía en ese trabajo, pero muy de refilón, y que, bueno, pues me parecía que merecía la pena darle alguna vueltita más, que es el tema de la risa, cómo entra ahí la risa. También ocurre, sí, que, bueno, últimamente me gusta hacer preguntas más concretas en filosofía, sí, a lo mejor el valor epistemológico del humor, pues es un buen tema, pero quizás es demasiado amplio y abstracto ese planteamiento, y pues he pensado al final hacer una pregunta como mucho más sencilla y más pedestre, que es esta que tenéis aquí. ¿Por qué los androides no pillan los chistes? ¿Verdad? El estatus epistémico de la risa. ¿Por qué no pillan los chistes? Es una cosa que de alguna manera todos entendemos a la primera, todos intuimos, en un lugar, sí, vale, muy bien. ¿Qué es esto de, bueno, pues, por ejemplo, Data, el personaje de Star Trek, que es mucho más inteligente que cualquier ser humano y una capacidad de procesamiento inmensa, pero pues cuando le cuentan un chiste, pues no se lo ríe, no lo pilla, entiende las reglas que se están usando, entiende que hay un absurdo, una contradicción o alguna interpretación extraña, pero no le produce risa. Y bueno, no me interesa tanto la cuestión de si los androides llegarán a reír o no llegarán a reír, como por qué esto no resulta tan inmediato y tan intuitivo. Esta idea de que un androide, de alguna manera, aunque sea muy capaz para ciertas labores o tareas cognitivas, pues le falta cierto tipo de comprensión que asociamos a pillar los chistes. Y esto, por cierto, pues también en algunos casos se lo aplicamos pues al típico nerd, ¿sí? Que es muy listo, físico cuántico, de primer orden, pero no acaba de entender los chistes. Bueno, pues es un poquito la pregunta que me quiero hacer. ¿Por qué los androides no pillan los chistes? Y voy a partir, en este caso, sí, de donde partía en el trabajo lo que un poco el trabajo que le interesó a Santiago, pues yo seguía, que era la comparación entre filosofía y humor. Pero bueno, antes un poquito, que no me lo había reparado yo eso, pues aclarar esto, que voy a hablar entonces del humor y de la risa. Por supuesto, no voy a hablar de todo humor y de toda risa. Me voy a centrar en ese humor que se podría llamar verbal o inteligente, lo que en veces los ingleses llaman wit, quizás desmarcándolo de lo cómico. Entonces voy a dejar fuera chascarrillos, payasadas, el humor que es más bien un insulto, etcétera, etcétera, y me voy a centrar, pues claro está, en la risa provocada por ese humor verbal o inteligente, ¿sí? No veo la risa tonta, ni la nerviosa, ni la social, ni la empática, ni otras risas que hay por ahí en el mercado. Aunque por supuesto también espero que examinar estos dos fenómenos y su relación entre ellos pues pueda arrojar algo de luz sobre todo el fenómeno de lo cómico y de la risa. Y por otro lado, pues ya anuncio que no voy a decir cosas muy profundas. No es mi intención tampoco lograr una teoría sesuda sobre estas cuestiones. En el fondo voy a intentar decir un par de cosas que me parecen muy obvias, muy evidentes, algo que, vamos a decirlo así, ya todos sabemos, pero que, bueno, ya sabéis, quizás se nos olvida cuando reflexionamos, que yo siento que no acaba de aparecer en las explicaciones y en los discursos filosóficos y científicos sobre la risa y sobre el humor, porque, ¿sí?, como diría Luisito, debido a su generalidad no suelen llamar la atención. Están ahí en el trasfondo, están siempre, y pues sí, nos falta quizás introducirla. A pesar de que me interesa es decir esta cosa muy sencilla de la mejor manera posible, y ya adelanto que, bueno, pues aunque esto es un trabajo por hacer, y ya veréis que no me voy a cortar en
citar libros que todavía no he leído, que no he trabajado bien, decir, bueno, aquí no tengo, y por supuesto pedir vuestra ayuda, al fin y al cabo para esto se hacen este tipo de cosas, para que me echéis una mano. Pues bueno, y aunque voy a estar un poco dentro del discurso, ya sabéis, wittgensteiniano, de lenguaje cotidiano, intuiciones básicas, sentido común, etcétera, etcétera, pues bueno, como todo buen filósofo académico, pues también voy a jugar con mis cromos. Ya sabéis que a todos nos gusta venir con los cromos. Yo tengo este libro, tengo esta entrada, a ver cuáles tienes tú. También tengo la esperanza de que me deis algún cromo interesante, ¿sí? Alguno de estos reflectantes o del delantero del Real Madrid o del Barcelona que pueda poner en mi colección, pero voy a contenerme bastante. Voy a intentar que eso sea más la nota a pie de página, que siempre hay que tener en cuenta, porque lo que dices también hay que integrarlo, ¿verdad?, en el contexto del estado de la cuestión y lo que otros filósofos y otros estudiosos dicen. Si en eso no estoy de acuerdo yo con Luisito, de que puedas ir siempre así tan alegremente por tu cuenta, pero lo voy a intentar contenerme un poquito esta tendencia que tenemos un poco friki todos los filósofos profesionales o académicos. Bien, como digo, el punto de partida es esa comparación entre filosofía y humor, que si habéis echado un vistazo al artículo que colgamos ahí, pues tampoco hace falta repetir demasiado. La cita esta famosa, más toda la historia que siempre se cuenta, de si se podía escribir un libro con chistes y todo esto, que es lo que cuenta Norman Malcolm en sus memorias. Y bueno, algo que a mí me llama en su momento mucho la atención, que son estos libros de Cathcart y Klein, que ya sé que conocéis todos, en los que, bueno, pues uno va viendo los chistes y el locus filosófico que ilustran, y es que lo ve tal cual, dices, aquí está. Voy a poner algunos ejemplos, algunos que aparecen en ese libro, el de González Calero, que tiene varios también de este tipo, en otros lados, y otros que, bueno, que son míos, no son míos, claro, que he encontrado yo, digamos, que no aparecen ahí. Uno muy claro, sí, que siempre me gusta utilizar como ejemplo. La noción de dirección de ajuste. Fundamental en filosofía del lenguaje, en pragmática, también en teoría de la intencionalidad. Bueno, pues el típico ejemplo de Elizabeth Anscott con el carrito de compras, John Searle explicando esto para aquí y para allá. Luego tiene ahí versiones muy sofisticadas, como es la noción de onus de John Austin, ¿sí?, la que presenta en How to Talk. Bueno, parece que es una noción muy importante desde el punto de vista filosófico, y te la puedes explicar así, con la flechita para arriba y para abajo. No quiero ahora ponerme con cómo lo explica, por ejemplo, Searle, o lo puedes contar con un chiste, como ese que tenéis ahí. ¿Queréis lo leo? Bueno, lo voy a leer, este sí. Teléfono de emergencia, recibo una llamada de un aterrado cazador que dice que me ha encontrado un cuerpo ensangrentado, es un hombre y me parece que está muerto, ¿qué debe hacer? Y le dice al otro lado del teléfono, tranquilícese, que le veo muy nervioso y siga mis instrucciones. Lo primero que tienes que hacer es asegurarse de que está muerto. Entonces, posa el teléfono el cazador, oye el sonido de un disparo, y coge el teléfono y dice, ok, ya está hecho, ¿qué tengo que hacer ahora? Se ve ahí enseguida como el cazador ha malinterpretado la dirección de ajuste de la proferencia o del acto de habla de la telefonista. Bien, pues como digo, se pilla inmediatamente. Esto hay un montón de ejemplos que yo también incluí en el artículo, que ya digo, en estos libros también aparecen. Bueno, que podéis ir un poco rápidos por ellos, pero que se ven enseguida, ¿verdad? El velo de la ignorancia, Rawlsiano, ya sé que es una versión un poco pedestre, pero en todo caso me parece muy ilustrativa, ¿verdad? Muchacho, no tires piedras a los desconocidos, no le vayas a dar a tu padre, dicho al hijo de una meretriz. O uno que da el propio Russell para explicar su propia teoría, está ahí en ese artículo que es La maravilla de la filosofía analítica, on the noting, para explicar la ocurrencia primaria y secundaria del descriptor definido, que por cierto los alumnos suelen pasarse 2 años para entender esto, hasta que se lo explicas con el chiste que el propio Russell utiliza, ¿verdad? Yo oí contar de un quisquilloso propietario de un yate, a quien un invitado que veía el barco por primera vez hizo la siguiente observación: yo creía que su yate era más grande de lo que es, a lo que el dueño respondió, no, mi yate no es más grande de lo que es. Si se entiende el chiste, pues ya se entiende la diferencia entre primaria y secundaria, solo falta dar las definiciones. Bueno, hay bastantes, ¿sí? Como digo, muchas. Situacionalismo ético, pues en este caso, la acción moral de devolver una deuda, pues deja de tener sentido y de ser un deber si estás en el medio de un atraco, ¿verdad? Si te están robando en ese momento. Ejemplo perfecto de situacionalismo ético.
O un contraejemplo, si queréis, a la concepción kantiana, ¿sí? O un ejemplo, yo también he examinado un poquito eso, o sea, tipo a modo de ilustraciones, casos, sobre todo en la historia de la lógica, eso ocurre mucho, en lo que se han utilizado eso, pues chistes, directamente chistes o paradojas, que no dejan de ser algo muy parecido, para introducir problemas y hacer distinciones. Ya sabéis que las paradojas de Euclides, pues todas ellas tienen que ver con problemas gordos después, orites, opacidad referencial, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis uno que es casi un chiste de Jaimito, malísimo, ¿verdad? Pero en todo caso ilustra muy bien la opacidad referencial de las expresiones referenciales en contextos epistémicos. Bien, sí, ¿por qué hay esta coincidencia? ¿Por qué uno puede ver esta coincidencia? Pues yo lo explicaba, ahí metía mucho rollo en el artículo, si lo habéis leído, pues ahí lo varía, daba por aquí, por allá, vueltas, chiste como crítica, no sé qué, el filósofo escarbando en el subsuelo de nuestra cotidianidad, pero al final del artículo lo explicaba también con un chiste, explicaba con un chiste la relación entre filosofía y humor, que es este de aquí, que bueno, se suele presentar en muchas versiones, lo he oído con un joven judío, un joven argentino, un joven catalán, yo pues he optado por una versión un poco patriotera de un joven gallego. Lo voy a leer. Un joven gallego que iba a tener su primera cita con una mujer le pide consejo a su abuelo sobre los temas de conversación para la noche. Hay 3 cosas sobre las que le gusta hablar a las mozas gallegas: comida, familia y filosofía. Así que pregúntale sobre sus platos favoritos, que le muestres que estás interesado en sus opiniones, o pregúntale por tu familia, por su familia, si muestras que sus intenciones son honorables, y si discutes filosofía con ella, le muestras que valera su inteligencia. Bueno, pues están ya cenando por la noche y como veis ahí, pues el joven gallego empieza con la primera cuestión, hablar de comida. ¿Te gusta el marisco? Y dice la otra, pues no me gusta mucho. Vaya, entonces ahí no hay mucho de qué hablar. Bueno, vaya, ¿y tienes algún hermano? ¿Cómo vamos a hablar de familia? Pues no, soy hija única. Vaya, pues ahora ya tampoco de familia puedo hablar. Voy a hablar de filosofía. ¿Y si tuvieras un hermano, le gustaría el marisco? Bien, ya digo, me parece que ilustra perfectamente un poquito la naturaleza de las preguntas filosóficas. Y ahí, resumiendo lo que aparecía en el artículo, pues decía, en el humor, como en la filosofía, también habría que decir aquí cierto tipo de filosofía más lingüística o que parte desde el lenguaje y resuelve los problemas del lenguaje. No se sale en realidad del lenguaje. Pensar que esta oración, y si tuvieras un hermano le gustaría el marisco, es perfectamente legítima y lícita en castellano. Se entienden las palabras, ¿sí? Se entiende lo que describe, no es una oración gramaticalmente sospechosa en ningún sentido. Y el efecto, ese chocante, novedoso de introducir algo nuevo, no se produce produciendo nuevos conceptos o inventando nuevas reglas, sino aplicando las reglas y conceptos persistentes. Yo diría que esto es lo que hace tanto el filósofo como el humorista, jugarlo con lo que ya hay para producir una cosa nueva y la mayoría de las veces chocante, claro, porque los filosofemas, no olvidemos, suelen ser muy chocantes para el ego. Así que, en un caso y en el otro, la fuente de la que emana el discurso filosófico y el discurso filosófico humorístico es el mecanismo ya inserto en la práctica. El sistema simbólico, el juego del lenguaje, o, dicho de otra manera, las posibilidades expuestas por el chiste o por el filósofo son generadas por las propias reglas. Bueno, quizás ahora, para resumir un poquito cosas que en ese artículo iba diciendo un poco desmayadamente, pues voy a señalar 4 funciones, sin querer ser demasiado analítico aquí, simplemente es para ir rápido, que creo que tiene el humor, y hoy me interesa hablar del humor y no de la filosofía, pero bueno, ya dicho sea de paso, también son funciones que yo le atribuyo a la filosofía, son la base de esa comparación. Bueno, primero una función evidentemente cognoscitiva, ¿sí? El ver esta aplicación distinta, no habitual, de las reglas, pues nos produce un conocimiento más profundo y sofisticado de la misma. La idea aquí es un poco la idea esta de Austin, y también de Wittgenstein, por supuesto, cuando hace esos experimentos mentales y se imaginan los juegos de lenguaje muy extraños y muy inusuales. Dando un rodeo por lo desconocido, llegar a conocer mejor lo que ya conocí. Si me dicen, mira, si puede ser así, pues entonces es que es de esta manera. La cita de Austin, que me gusta mucho, pues deja un poquito esto claro con respecto al filósofo. Muy a menudo lo anormal arroja luz sobre lo normal. Nos ayuda a penetrar el velo de la facilidad
y la obviedad que esconde los mecanismos del familiar acto exitoso. Ya sabéis que toda su metodología filosófica basada en buscar las infelicidades, los errores, los casos en los que fue mal, pues es únicamente para poder entender bien los casos en los que van bien las cosas, porque ahí, como nada va mal, pues nada nos llama la atención. Bien, también diría que una función pedagógica, ya digo, me centro en el humor, pero insisto en que esto también se le aplica a la filosofía, porque precisamente el poder entender y seguir estas aplicaciones inéditas de las reglas, pues nos adiestran, nos sirven para adiestrarnos en ese uso flexible de nuestras reglas. Y a seguir también pudiendo usarlas en situaciones excepcionales o anómalas. Si queréis, pues nos ayudan a ser creativos en el uso del lenguaje. Como decís, como veo ahí, incluso hasta tan creativos como para saber encontrar sentido incluso cuando no lo hay, ¿sí? O para buscar respuestas por nosotros mismos cuando las reglas no nos las dan o no nos las dan tan aparentemente de forma automática como normalmente lo hace. Bien, también diría que hay una función ahí productiva del humor. En el fondo aquí, una forma de aplicar las reglas, una forma de interpretar las reglas, es una modificación de la regla o directamente una nueva regla, ¿verdad? No quiero ir a con la cosa aquella de sobreseguir una regla y lo que aparecía ahí, pero ¿sí? A medida que la regla es regulada en la práctica, pues ya aparecen nuevas prácticas ahí que te están asociadas a la regla, pues cambia la regla o aparece una nueva regla. Así que también el humorista crea nuevos sentidos, nuevas reglas o formas de aplicar las reglas. Yo aquí no le haría mucha diferencia. Es decir, que el humorista, como el filósofo, crea lenguaje. Eso sí, no como Heidegger, sí, le gusta ver el asunto con respecto a los poetas. Claro, no coge los humoristas, coge los poetas, y cuanto más dramáticos y profundos mejor. ¿Sí? Un Hölderlin, por ejemplo. Como el filósofo, pues no lo hacen hurtándoselo a los dioses, hurgando las entrañas de la madre tierra o cosas parecidas, sino que toma materiales de su propio lenguaje. Esto es muy fácil de entender. Crea conceptos posibles a partir de conceptos existentes, aplicaciones potenciales a partir de aplicaciones reales o interpretaciones no pretendidas con el modelo de las interpretaciones estándar. Bien, una última función que me parece muy importante. Bueno, para la filosofía ya sabemos a quién nos lleva esto. Para el humor también me parece muy, muy evidente. Y es que humor y filosofía nos capacitan o nos ayudan a asumir que nuestras reglas no son todo lo perfectas, todo lo bien fundamentadas, todo lo cerradas que nos gustaría o que por lo menos que pensamos que son. Es decir, nos ayudan a aceptar nuestra contingencia. Llamarle también falibilidad, vulnerabilidad, casa de paja, pies de barros, sesos de gominola o como os dé la gana. ¿Sí? Eso de que no somos tan perfectos y tan cristalinos como quizás nos gustaría o nos creemos ser. Y por lo tanto asumir que no pasa nada si las reglas no son tan perfectas como nos habría gustado, si las contradicciones y los huecos pues están ahí anidando en las aledaños de la práctica cotidiana, que a pesar de ello, por supuesto, la mayoría de las veces funciona bien. ¿Sí? No pasa nada porque aquí vaya mal, o raro, o extraño, o no sepa qué hacer. Eso no quiere decir que aquí no nos vaya bien. Y aquí sí que me atrevo a decir que hay una ventaja, y una ventaja evidente del humor sobre la filosofía. Y es que, claro, el humor tiene la risa, ¿verdad? El alivio de la risa que acompaña a este descubrimiento, que no puede ser más que terapéutico. De hecho, a veces la filosofía no es tan terapéutica en este sentido y termina produciendo más que este alivio, más tortura, como bien sabemos. Si alguna vez hemos experimentado, no sé si en primera persona, pero en segunda persona seguro que sí, que algunos conocemos que algo de esto les ha pasado. Bien, vale, pues esto un poquito con respecto al artículo. Voy ahora a intentar pues, ver cómo este valor epistémico del chiste pues, está recogido, sí o no, en la literatura. Hay que decir que hasta hace relativamente poco, luego daré unos nombres propios, pues yo no lo acababa de encontrar, no se podría encontrar. Si había siempre hay un prejuicio claramente intelectualista que no dejaba, no impedía atribuirle al humor un valor cognitivo, una capacidad epistémica importante o interesante. Recordad pues estas teorías, por cierto, yo me voy a apoyar, y ya que tanto Cristian como Horacio pues ya han dado mucha información sobre concepciones del humor y muy interesantes, por cierto, y muy informativas, pues yo
me voy a ahorrar muchas cosas y voy a intentar no repetir aquí demasiado y cosas que ellos ya trataron no tratar, así que esto, como por ejemplo Cristian lo trató extensamente, pues directamente por intento describirlo e intento sacar a la luz el prejuicio que yo encuentro ahí, ¿verdad? En las teorías de superioridad, pues se deriva de un sentimiento de superioridad, cuando ves gente con condiciones o situaciones inferiores, por ejemplo, burlarse del tonto del pueblo o imitar al cojo. En las teorías de la liberación, pues es el alivio que produce la liberación de tensiones, miedos, fobias. En una situación que, claro, al ser ficticia, nos hace sentir seguros, ¿sí? Por ejemplo, por reírse de los fantoches en carnaval, de los monstruitos estos de carnaval. Y en congruencia, por la sorpresa al descubrir una combinación de elementos absurda, ilógica o contradictoria. Por ejemplo, en los chistes de carnaval. Bueno, pues como digo, resumiendo, pues la fuente del humor son los suburbios donde se fabrican nuestros más bajos instintos. Desprecio al otro, superioridad, la atracción hacia lo irracional, la incongruencia, una tensión nerviosa, la liberación o el deseo oculto de hundirse en el barro, que casi es la interpretación freudiana. Bueno, hay que decir que ya las teorías de la incongruencia, y yo creo que en el fondo yo preferiría hablar de una cuarta familia de teorías, aunque hay quien los meta aquí, las teorías cognitivas, digamos, vamos a decirlo así. Ya en las teorías de la incongruencia pues hay una mirada más amable, pero bueno, digamos que últimamente pues empieza a haber ya no un reconocimiento, ya no simplemente una disculpa del humor, sino un reconocimiento. Quizás aquí el precedente que más se cita y más claro es el precioso texto de George Eliot, que dedica a Heinrich Heine, de 1856, donde postula en algún momento esto, ¿verdad? Que el chiste nos permite descubrir relaciones entre ideas que en un principio parecían completamente desconectadas. Nos permite conectar, ello también para Wittgenstein era tan importante, ¿verdad? Conectar cosas que parecen alejadas. El artículo que parece un poco fundacional, sí, ahí a finales del siglo XX, que todo el mundo se refiere a él, es el de Paul Jerry Schulz, o también o Christian Horacio, por lo menos alguno de ellos se refirió a él, en el cual hay una explicación en clave de psicología cognitiva, es un texto de psicología, en el cual sí, pues ya se ve el chiste como un problema cognitivo que exige, por lo tanto, una solución cognitiva que básicamente es una reordenación de nuestras expectativas, en orden a eliminar la incongruencia, el absurdo que aparentemente hay ahí o la contradicción. Como veis, sale un poquito de la teoría de la incongruencia, pero ya hay algo más ahí, sí, hay un problema ahí cognitivo que tengo que resolver eso. Y ya de manera muy clara, y esto sí que efectivamente ya lo hemos visto, pues a partir de John Ruskin pues se propone la teoría en base a scripts, a guiones, no hay una buena traducción, guiones, incluso narraciones se podría decir, simplemente pues para dar cuenta un poquito de la incongruencia de dónde viene, ¿verdad? Un texto, digamos que hay dos lecturas o dos scripts, dos narraciones, dos guiones, lo que es un script pues es eso, una especie de complejo de información estructurado. Si pasa esto y luego esto y luego esto. ¿Sí? Cuando ocurre esto, esperas que ocurra esto y luego ocurre esto otro. Que se aplica a una entidad, a una situación, y ahí hay como dos scripts, dos guiones, que son compatibles con el texto y en algún momento se solapan total o parcialmente. El ejemplo del cazador era perfecto ya para esto, ¿verdad? Lo de asegúrese. Pero voy a poner un ejemplo que da Atardo que lo ilustra en dos patadas, ¿verdad? Un paciente llama a la puerta del médico y sale la mujer del médico por la ventana. ¿Está el doctor?, pregunta el paciente. Y la mujer le responde, no está en casa, sube. Pero que lo hayáis pillado. Hay sí, dos scripts, el del paciente llama al doctor, le dicen qué pasa y va a ver al doctor para que le curen, o sí, amante, ¿sí? Va a casa del amante, le pregunta si está el marido y como no está, sube. Ese es un poquito los dos. Bien, aquí pues hay mucho trabajo, yo ya digo que no es que haya leído yo demasiado, pero bueno, tengo que decir que sobre todo el libro de Atardo del 2001, que sí me lo he leído y que me ha encantado, tengo que decirlo, pues ahí presenta, diría yo, de lo que yo conozco como la teoría que más ascribe al humor un valor cognitivo, o sea, que más lo ve como una tarea intelectual, como un logro intelectual de primer orden. Como veis ahí eso que él llama, ya sabes que a los lingüistas les gusta mucho también los rótulos muy dignos y muy altisonantes, teoría general del humor verbal. Pero bueno, ahí
identifica efectivamente los recursos epistémicos que tengo que utilizar yo para entender un chiste. Y voy muy rápido, pues por supuesto la oposición entre guiones, ¿sí? Porque sale también de Ruskin esto, los mecanismos lógicos, que luego comentaré, el objetivo, hacia dónde quieres llegar, la estrategia narrativa, de cómo lo vas desarrollando, el lenguaje que usas y la situación. Todo esto de alguna manera es el conocimiento que tú tienes que utilizar para poder entender un chiste. Seguramente lo más interesante de esto son los mecanismos lógicos. Y me voy aquí porque un trabajo de Di Maio, que además es empírico, coge una tira cómica, además una tira con viñetas americana, y se dedica a examinar los mecanismos lógicos que utiliza ahí el dibujante para producirlos. Y bueno, pues más o menos tenéis por ahí unos cuantos, bueno, tenéis los que le encuentran, pero yo tengo esto en negrita algunos que me parecen interesantes. Como veis ahí, el más básico posiblemente es la juxtaposición, lo que había señalado, lo que estaba en el germen de la teoría de Ruskin, simplemente juxtapones dos cosas, pero hay varios, yo he puesto algunos, pero otros más también son muy filosóficos, que todos reconoceremos, ¿verdad? Por supuesto, sacar consecuencias, pero el círculo vicioso, tanto se utiliza en filosofía, lugar a las paradojas, pero los argumentos de los escépticos y en muchos sitios, la autoinvalidación, digamos así, sí, una declaración que se invalida a sí mismo, la ambigüedad referencial, que ya apareció antes en el chiste de Bertrand Russell y del yate, o incluso el cratilismo, ¿sí? El intentar asignar cratilismo no sintáctico, pero sí semántico, como bien sabéis, casi es el tractatus, intentar encontrar una representación del objeto en la fonética de la palabra. Bueno, pues diría que hasta aquí, perfecto, yo estoy encantado. Sí, diría, muy bien, pues tenemos ya una explicación del humor, unas teorías del humor que son respetuosas y que además le dan un gran valor intelectual, epistemológico, etcétera, etcétera. Pero he hecho aquí algo de menos. ¿Qué es esto de aquí? ¿Verdad? ¿Y dónde queda la risa? Fijaos que en todas estas explicaciones que vengo dando hasta aquí, pues sí, hay una cosa ahí muy intelectual que uno hace, pero sí, no acaba de explicar, de conectar, de decir, ¿y esto qué tiene que ver con la risa? Ya sabemos que produce la risa, pero ¿por qué produce la risa? ¿Por qué la risa, si lo es parte de la comprensión del chiste? Bueno, pues eso es un poquito lo que yo sí quiero investigar, y como digo, yo os voy a dar más o menos los sitios por los que quiero ir, porque todavía esto está muy a hacer, aunque también, insisto, lo que quiero decir lo tengo muy claro, es decir, en realidad tengo muy claro lo que quiero decir, ahora la cuestión es cómo lo digo. Bien, voy a empezar con el paso 3, y voy a empezar por aquí, pues vamos a ver, ¿sí? Si estoy hablando de la risa es un estado emocional, ¿verdad? Algo tiene que ver con lo que me pasa a mí por dentro, aunque luego lo echo para afuera con las carcajadas, pues vamos a hablar sobre la emoción de la risa, vamos a investigar la emoción asociada al humor. Y aquí nos encontramos un problema, y es que no hay tal cosa. Yo no he encontrado nada como una caracterización de la emoción asociada al humor. Por un lado, en el lenguaje cotidiano, un wittgensteiniano como yo sería donde partiría, ¿verdad? A ver qué palabras se usan en castellano, pues no las hay. No hay una palabra específica para expresar la sensación de humor o algo parecido. Solo puedes reconocerla precisamente por referencia a la risa, es decir, como un recorte de la dimensión pública o física de la risa. Expresiones como me reía por dentro, pero no estaba por fuera, o la inversa, no reía de verdad, ¿sí? Porque en realidad no tenía la emoción, pero ¿sí? No hay palabrita específica para eso. Y de hecho también es muy difícil, ya sé que esto pasa en general con las emociones, pero esta diría que especialmente caracterizarla con palabras, sobre todo a través de otras emociones. Usamos, pues eso, lo de siempre, sinestesias, metáforas, analogías. Tenéis ahí una definición de Émile Lettré, el psicógrafo, que no sé, es lo más, no sé decir, lo más hecho que yo he encontrado. Fijaos qué poca cosa es. Una especie de alegría burlona y original. Bueno, yo tengo ahí un intento, pero sospecho que bastante poco conseguido, ¿no? Una sensación burbujeante como cuando tomamos una bebida gaseosa, pero no en la barrica, sino en el hueco por donde se cuela aire entre la res cogitan y la res extensa. No creo que me la compraran en la Real Academia. Bueno, pues si te vas ya ahora a los expertos, ¿sí? A las ciencias, pues te encuentras con lo mismo, es que no lo hay. ¿Sí? No aparece, por ejemplo, en el clásico círculo de las emociones de Russell,
de John Russell, ese que tenéis a la izquierda, aunque hay esa versión de la derecha. Quizás se parece a Happy, no lo sé, o Relax, pero tampoco lo veo. Algo tiene de Excited, pero bueno, ahí no está, desde luego. Y tampoco me ha dado tiempo a mirar muchísimo, pero las 3 monografías que he revisado un poquito por encima, y índice analítico y estas cosas, sobre emociones, pues no aparece nada, así directamente. Nadie habla de la emoción de la risa, o de la emoción del humor, mejor dicho. Bueno, mejor dicho no, es lo mismo, pero sea una o sea otra. Bien, y de hecho, pues tampoco acaba de hacer mucho la emoción en las teorías y en las explicaciones científicas, lo poquito que yo he leído por lo menos. ¿Sí? Es verdad que la risa, poco a poco y últimamente de manera más acusada, se ha ido convirtiendo en un tema de investigación científica pues, serio e importante, como veis ahí en biología evolutiva, o en neurociencia, o en sociología. No voy a ni a leer esas cosas. Yo lo que intenté representar es la evolución de la risa con lo de las hienas, pero es simbólico, por supuesto, alegórico. Pero, una vez más, no se acaba de encontrar nada, por lo menos que a mí me valga para dar cuenta de esa emoción. Bueno, de hecho, claro, si lo piensas bien, tampoco acaba de encajar bien la risa, y vuelvo a insistir, la emoción del humor provocada por la comprensión del... La emoción, perdón, provocada por la comprensión del humor verbal o inteligente, eso es lo que quiero hablar, en ninguno de los paradigmas filosóficos de la emoción. Aquí voy a simplificar mucho porque ya sabéis que cuando entramos ya en teorías filosóficas, pues hay tantos millones de ellas y tantos solapamientos entre ellas que te puedes perder, y voy a simplificar muchísimo. No entra desde luego, o bueno, sí entra, pero no me sirve para lo que yo quiero, una explicación del tipo de la de William James, o la de Lange, que entiende las emociones como percepciones fisiológicas, ¿sí? Como percepciones de tu propio cuerpo. Claro, y queda un poco, vale, está bien, no estará mal, si de hecho la risa, cuando hago la risa y hay unas sensaciones cinéticas, etcétera, que están interviniendo en mi emoción, pero deja totalmente en misterio la causa. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué se produce eso? Las explicaciones que reducen emociones a juicios, evaluaciones, pues identifica una sensación de miedo, ya no, aquí no hablamos de risa digo que no hay nada, yo no encuentro que nadie hable de eso, de miedo, pues como una evaluación de una cierta situación, si veo un perro acercándose, babeando y digo, siento miedo. Pues diría que no acaba de expresar la vivencia subjetiva que acompaña a la risa. Es decir, vale, es un juicio, es una evaluación, pero sí, ahora méteme ahí, sí, no te olvides de la dimensión vital, que es mi vivencia, ¿verdad? Que esto lo estoy viviendo yo, tengo esta sensación. Deja fuera el efecto, me explico, el efecto del perro, no de la evaluación. Y tengo que decir que por aquí sí lo veo más prometedor, pero en este estado de la cuestión todavía no sirve tampoco las concepciones híbridas, que son algo que incluye una percepción, una emoción, ¿sí? Una emoción es una percepción, ya digo, fisiológica en la teoría de William James, con una evaluación o un juicio. Por ejemplo, la de Prince, donde básicamente la percepción, la emoción es la percepción directa de un estado fisiológico que al ser producido por un objeto externo, pues cuenta tu sensación, tu emoción, como una percepción indirecta de un objeto o estado del entorno causal. ¿Sí? La idea es que, bueno, como este perro me produce este subidón de adrenalina y yo percibo este subidón de adrenalina, estos cambios fisiológicos produce esta emoción de nerviosismo, pues es la percepción indirecta de la peligrosidad del perro, algo así. O el caso de Tapolet, donde la emoción es directamente ya la percepción evaluativa de un objeto. ¿Sí? Ya directamente se olvida del fisiológico por el medio, es una percepción de la peligrosidad de esa situación. Pero, una vez más, aquí se hace muy difícil encajar el aspecto intelectivo de la captación del chiste, es decir, que comprendo algo, ¿sí? Algo verbal, algo que estoy aplicando reglas, algo que hago en mi cabeza, ya que en ambos casos, ¿sí? Tanto el de Prince como el de Tapolet, se adscribe al tipo de emoción propia de la emoción una naturaleza no conceptual. ¿Sí? La idea es que precisamente la emoción es un sustituto del juicio ya verbal, consciente, etcétera, etcétera. Sí, esta cosa instintiva. Y claro, en el humor verbal, pues nos reímos de textos o de situaciones. Con lo cual, tampoco creo que lo acabe de atrapar bien. Bueno, de hecho,
tampoco, sí, en general, una emoción acaba de encajar en las concepciones clásicas de conocimiento o condición. Los problemas que tienen estas teorías híbridas van un poco por aquí. Como si intento representar con ese dibujito, pues la emoción se ve más bien como el lobo, ¿sí? O como el enemigo que entra aquí en el juego epistémico para estropear todo. Si aparece, pues es sí, la explicación del filósofo, al menos en la tradición moderna, vamos a decirlo así, pues es para prevenirse de su nociva influencia, ¿sí? De su nociva influencia. Ya sabéis, las típicas falacias, por ejemplo, ad misericordia, ad populum, ad consequentia, etcétera, la familia ad que señalaba John Locke. Y precisamente, como se sabe, de una manera distinta, pero esta es una de las claves de los ataques de Nietzsche a la neutralidad teórica, ¿sí? De reducir las razones a las emociones, ¿sí? Diciendo, bueno, al fondo detrás de todo juicio lo que hay es, pues eso, el sentimiento de rebaño, que no sé si es un sentimiento, pero creo que Nietzsche una vez lo menciona así, el miedo a la verdad, tu cobardía, tu inseguridad, ¿sí? Tu etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad cuando ahí pensabas que había una razón, en realidad había una emoción. Ya sé, ¿verdad? Que yo sé que aquí hay mucho pragmatista entre el auditorio, que los pragmatistas pues asumen este papel positivo, no en clave nietzscheana, ¿verdad? Este papel positivo de las emociones. Pero no me vale tampoco, ¿sí? Yo no quiero seguir ese camino porque tienden, a mi modo de ver, a solaparla demasiado, las emociones con las razones, y a no distinguir mucho entre ellas, y yo quiero distinguir, o sea, una cosa es una razón y otra cosa es una emoción. Otra cosa, que lo diré entre un momento, es que en algunas ocasiones una emoción pueda contar como una razón, pero son cosas distintas, es lo que quiero aquí señalar. Bueno, ya sabéis todos, el clásico de Peirce, por ejemplo, ¿verdad?, donde la duda no deja de ser un estado de inquietud, una emoción, y el conocimiento, pues ese estado de tranquilidad y de satisfacción. O sí, Dewey en la logic, la lógica del descubrimiento, pues ya pone, lo dice así directamente, ¿verdad? No hay diferencia categorial entre emoción y creencia, están exactamente al mismo nivel, de hecho, pues sí, no hay distinción. Quizás la creencia es algo, aparece más cuando lo verbalizas. Bueno, pues como digo, sí, al no establecer esta diferencia, por supuesto, bajo el trasfondo antirrealista de los pragmatistas, pues tampoco me sirven para captar la complejidad de la emoción del humor, porque yo quiero que la comprensión sea comprensión, es decir, es identificar algo que está en el texto y que tú efectivamente logras entenderlo. Y luego ya, o junto con, vendrá la emoción, pero no quiero separarlas, mezclarlas, ni convertirlas en lo mismo. Bien, voy a hacer un pequeño diagnóstico de cómo estamos y dónde estamos. Y resumiendo muchísimo, pues diría que cualquier teoría o tesis sobre el humor, risa, ya veis que a veces tengo que tirar de un lado, a veces del otro, es en mayor o menor grado parcial respecto al fenómeno del estudio. O bien deja fuera la intelección asociada a la comprensión del chiste, ¿sí? Se centra en lo otro, como ejemplo la concepción de James, o la que saldría a partir de James, o deja fuera la emoción asociada a la risa, o ¿sí? Pues, no deja clara la relación entre ambas, no acaba de afinar bien por qué aparecen las dos y por qué las dos aparecen juntas y vinculadas. Bien, esto es lo que quiero hacer, ¿sí? Intentar aclarar eso mejor, aunque ya digo que hay cosas en los planteamientos que he dicho hasta ahora que me parecen muy válidas y muy interesantes, y que yo aprovecharé en su momento, pero un poco mi hipótesis, muy wittgensteiniana, para que lo vamos a negar, es que la razón por la que no se consigue dar cuenta bien del humor risa es por dos modelos, dos ideas, dos concepciones que están funcionando en el trasfondo de la mayoría de enfoques teóricos y en las que no encajan el humor. Ya lo he ido un poco señalando, pero aquí casi lo resumo, ¿verdad? Un modelo clásico de conocimiento en el que las emociones no entran en juego, salvo como impedimentos o trabas para el correcto discurrir del proceso epistémico, y un modelo clásico de las emociones que las ve como contenidos o estados de la conciencia. Básicamente que sí, las emociones es algo que está dentro de la conciencia. Condicionada, claro está, por el modelo nombre-objeto, ¿verdad? Y la tendencia a la cosificación que conlleva, y que, una vez más, pues choca con la variedad de componentes que aparecen en su examen empírico. Y cuando vemos una emoción, sobre todo como el humor o risa, ya digo que no tengo palabra, pues tengo que decir humor-risa, pues hay una parte psicológica, una fisiológica, una conductual, una expresiva, una cognitiva, que es la de la comprensión, etcétera, etcétera. Y
¿sí? Por eso parece que en cualquier teoría se va por un lado, pero al irse por un lado, pues no introduce el otro o olvida el otro. Bien, voy entonces a... Y aquí pues, tengo que decirlo con la ayuda de Wittgenstein, pues a intentar superar esos dos modelos de conocimiento y de emoción, o sensación, o sentimiento, ahí va todo junto, para ver si así pues, podemos caracterizar mejor el humor. Esto lo tengo mucho por hacer, sí, lo tengo que hacer, pero seguro que ya vais a entender todos enseguida por dónde vas, y espero que sí, que, bueno, pues que intuyáis como yo que efectivamente algo como esto voy a encontrar cuando me ponga, porque como digo ahí, pues quiero jugar un poquito aquí a Michel Foucault, dedicarme a coger textos más o menos fundacionales de epistemología y ver cómo hay, ¿sí? No es lo principal, no es donde ponía el foco el autor, ¿sí? Pero aparecían por ahí en algún momento sensaciones o sentimientos. La idea un poco es eso, sí, que la percepción clara y distinta, la evidencia, la intuición, el se me impone, no puedo dejar de pensar, es inconcebible, pues intentar encontrar, detectar al ladito de eso algo que es un sentimiento, una vivencia del autor de turno. No tengo nada, salvo un préstamo, porque es un préstamo que me ha hecho Ángeles Jiménez Perona, a la cual le deseo una buena digestión, que es esto, ni he ido todavía, ni lo he mirado, que bueno, pero que a algún momento Moritz Schlick, fundador del Círculo de Viena, que voy a decir, pues parece que se le cuela y empieza a hablar de el goce de la confirmación. Cuando estás verificando que te pones cachondísimo. Bien, voy a ir aquí un poco rápido porque entiendo que estoy entre wittgensteinianos. De hecho, pues cosas de las que van a aparecer aquí las comentó Cecilia, con lo cual pues también me ahorro. Pero no voy a repetir esto, sí, ya casi estoy repitiendo aquí, sí, lo que decía antes, por qué no me vale el pragmatista, pero por qué no me vale tampoco el realista clásico. Y aquí voy a recordar cosas que aparecen en Wittgenstein, por ejemplo, en sobreseguir una regla muy claramente, que ahí sí que mete la vivencia, el sentimiento de seguridad, cosas parecidas, o el estar relajado, el confortable, lo he pillado, sí, cuando se te ocurre la fórmula de la serie y dices, ya sé seguir. Y efectivamente, eso no tiene nada que ver con la gramática de saber seguir la regla, eso ya lo sabemos, ¿sí? Eso es algo que tiene que ver solo con criterios externos, básicamente, pues que haces las sumas buenas y sabes seguir la serie y haces lo que los demás esperan que hagas. Pero eso aparece ahí, Wittgenstein no lo está quitando tampoco, ¿sí? Ojo, no de la gramática, pero sí de su análisis filosófico, si queréis decirlo así. Sí, él habla de eso. Por supuesto, como digo, no es condición necesaria ni suficiente para alcanzar la comprensión o la justificación, si estamos un poco más en sobre la certeza, pero sí está asociado a ello. Sí forma parte de, ojo, no las razones, los motivos por los que el hablante hace su jugada, ¿verdad? Sí, lo intuyo, lo veo, tengo esta sensación, ¿sí? De seguridad. Y es, por lo tanto, un criterio para ese individuo o un criterio para los demás, ojo, si esa sensación se manifiesta, ¿verdad? Si esa sensación, a su vez, tiene manifestaciones externas, pues también es un criterio para los demás. Si yo veo, ¿sí? Con un alumno que ya conozco bien, que pone esa cara de, ya lo he entendido, digo, ya lo he entendido. Ya sé que eso no es... Sí, la gramática de entender, pero forma parte también del juego del lenguaje, no lo olvidemos, que a veces hay interpretaciones de Wittgenstein muy sesgadas. Y es, por lo tanto, como digo, también una de las manifestaciones de la comprensión justificada. Básicamente, si ahí tenéis en negrita, pues aunque podría haber ido a 1000 sitios, ¿sí? de Wittgenstein, pues con 3 trocitos de las investigaciones donde más o menos ya se puede reconocer esto, ¿verdad? Pues eso de estoy obligado, ¿sí? Es necesario, lógicamente, no podría hacer otra cosa que poner el 8 después del 6, pues es una compulsión psicológica, no lógica, porque hay las otras interpretaciones, y el fundamento de esta compulsión psicológica, ¿sí? De que mira, ahora el sabré seguir, pues obviamente es la experiencia, ¿sí? Mi experiencia pasada de ya haber dominado ese juego y haber sido refrendido por los demás, etcétera, etcétera. En todo caso, fijaros, está justificada la confianza, ¿sí? A partir de esta sensación que tengo ahora psicológica de pensar que sé seguir la serie y sí, que por lo tanto sé. Bueno, que admitan los seres humanos como justificación, lo muestra cómo piensan y cómo viven. Digamos, para nosotros está justificada. ¿Cuándo? Pues cuando está justificada, claro está. Si es ese típico alumno que dice ya lo tengo y luego pone otra cosa, pues ahí no está justificada. Pero forma parte de eso. Bien.
Eso por el lado epistémico, que espero que sí, sobre todo lo de Wittgenstein, pues se entienda bien cómo lo meto aquí y cómo yo lo encarto. Es decir, volver a introducir ahí la emoción, pero como un criterio o manifestación, que en todo caso ¿sí? No es nunca la última palabra, si sabe seguir la regla o no, porque solo sirve como criterio bajo el trasfondo de muchas otras cosas, ¿sí? La experiencia, el auditorio, la situación, etcétera, etcétera. Bien, sí, no es la vieja historia, ojo. Y con respecto a las emociones, pues una vez más, si entendemos las emociones desde el modelo tradicional, como estados o contenidos privados de la conciencia, pues obviamente no pueden ser ni criterios, manifestaciones de la comprensión, claro, porque no son públicos. Tengo que decir nada de esto. Lo que necesitamos entonces, según Luisito, es salir del modelo nombre-objeto y comenzar a entender las emociones como algo que, en el sentido gramatical, pertenecen a la situación y no al sujeto. Gramatical, que no está vital. Sí, si me duele la muela, me duele a mí, no te duele a ti. Ya lo sabemos, es a mí a quien me está jorobando el día, ¿sí? Pero en un sentido gramatical no me pertenece a mí, pertenece a toda la situación, ya sabéis. Situación, ¿qué es aquí? Pues todas estas cosas, ¿verdad? Y Wittgenstein insiste en todas ellas. El cuerpo, eso para empezar, y muy importante, ¿sí? Recordar, me duele la mano, Cecilia ya habló sobre esto, ¿verdad? Me duele la mano, no me duele la conciencia. El contexto, la situación, y en el contexto, por supuesto, hay que meter como algo muy importante el interlocutor, ¿verdad? El otro con el que estoy hablando, y la gramática. Y, claro, ya lo sabéis también, juego de lenguaje está interpenetrado con la forma de vida y no hay transición de una cosa a otra, sí, cuando pones gramática pones forma de vida también. Muchos sitios, ¿verdad? Los que conocéis a Wittgenstein no tengo que explicar mucho sobre esto, pero bueno, por ejemplo, el 584, pues una manera muy rápida, ¿sí? Wittgenstein, que se ve lo que quiere decir Wittgenstein. Estoy esperando que me traiga dinero, estoy inquieto, esa sensación de estar esperando inquieto que alguien me traiga dinero, pues solo está la sensación bajo esa situación y un montón de factores que están en esa situación. Sí, el ejemplo con la coronación, pues es muy ilustrativo a ese respecto. Es decir, que tenemos que entender la emoción como una entidad compleja en la que, por un lado, hay una continuidad entre aspectos fenoménicos, como yo la vivo, si queréis, vivenciales, cognitivos, como me sirve a mí para motivación para ciertas cosas o para formar juicios, fisiológicos, ¿verdad? Conceptuales, como entra dentro de la gramática, ¿sí? A la que está asociada en ese momento y lo que estés diciendo y haciendo, y, por supuesto, físico-naturales en el trasfondo también. Y que no puede, por lo tanto, escribirse solo al individuo, sino al todo de la situación, incluyendo en ella el trasfondo natural, histórico, cultural y hasta institucional, ¿sí? Porque esperar que me traigan dinero necesito instituciones económicas, bancos y cosas de estas. Un poco aquí la idea es entonces que, en un sentido muy interesante, las emociones no pertenecen a la persona, pertenecen a la situación. Vale, pues no creéis que me queda mucho, ¿eh? Tened un poco de paciencia, sí, en 5 minutitos, porque en el fondo, una vez bien preparado el terreno, lo que quiero decir se va a decir de un plumazo. Como pongo ahí, no te rías de la risa. En el fondo, lo que yo quiero es, ¿sí? hacer ver es que la comprensión es continua con la emoción, que es continua con la risa. Dentro de un ratito voy a explicar o dar una pequeña vueltita a esto de continuo, pero ahora mismo voy a ver qué saco de esto. Un esbozo entonces de explicación. Y voy a lo que, como empecé, en el fondo voy a decir una cosa súper sencilla, que espero que todo el mundo supiera ya, ¿sí? Pero a ver si reconocemos que efectivamente lo sabemos. Partimos de esta distinción cotidiana entre entender el chiste, percibir la aplicación inesperada de las reglas. Una vez más, Data, los androides y los autistas y los nerds y todo eso pillan eso, ¿sí? Descubren, se dan cuenta de que hay 2 scripts, no sé qué, no sé cuánto, que hay 2 lecturas que son contradictorias y pillar el chiste. ¿Verdad? Pillar el chiste es el apreciar ese carácter absurdo, insensato, inútil de la implicación, ¿verdad? Ver eso como un absurdo, como el absurdo que es. Y como, ojo, las variaciones de absurdo que hay, porque hay muchas maneras de ser absurdo. Bien, pues gramaticalmente, criterio y manifestación, por lo tanto, de que se ha pillado el chiste, es la aparición de la emoción, de la que a su vez es criterio y manifestación la risa. Por ello, solo hay genuina comprensión cuando aparece la emoción asociada a la percepción del absurdo, y claro que está con ella, o incluyéndola a ella, porque vuelvo a decir continuo, la risa. Si no hay risa, no se entiende, no se pilla el chiste y no se comprende el chiste con la profundidad que requiere. Así que, un poco resumiendo, mi tesis pretende ser esta.
la risa constituye, es la percepción sofisticada de aspectos profundos de nuestras reglas lingüísticas. Necesitamos pillar el chiste, y eso lo hacemos cuando percibimos ese aspecto profundo de nuestra regla. Seguramente aquí esto de la percepción sofisticada, aspecto profundo de nuestras reglas lingüísticas, requeriría un poco alguna aclaración, y yo la haría seguramente yéndome a lo del cómo y la percepción del aspecto y todo eso, pero no me quiero liar demasiado, y ya estoy abusando un poco de Wittgenstein como por ahí. Con que se pille esta idea de entender y pillar es suficiente. Bueno, voy a hacer una aplicación de esta idea, de esta, llamadle hipótesis o como queráis, precisamente para la pregunta que me hacía al principio. ¿Y por qué no tenemos, bueno, no la del principio, una que me hice por el camino? ¿Y por qué no tenemos palabra para expresar emoción de la risa? Para lo que tenemos otras, ¿sí? Para, por ejemplo, emoción del llanto, que es tristeza, ¿verdad? Bueno, pues respuesta, porque no la necesitamos, porque ya tenemos la risa, porque la risa ya cumple ese papel, ya manifiesta la percepción de la mejor manera posible. Quizás en otros casos, o por ejemplo en el grito, pues para ciertos juegos de lenguaje y para ciertas aplicaciones, pues no es suficiente, ¿verdad? De hecho, se le enseña al niño que diga, no grites, dime, me duele la cabeza o me duele la pierna, porque si no, no sabemos qué hacer contigo. Es decir, en ciertas situaciones es una herramienta mejor para expresar el dolor, me duele la cabeza. Pero, sé que esto suena un poquito baratillo, pero, en fin, lo vendo. No sé si lo compra la gente, pero yo lo vendo. Yo quiero vender esto. Nada puede sustituir a la risa. La risa tiene esta cosa perfecta de que es continua con la emoción, que es continua con la comprensión. Vale. Ya dicho, y fijaos que efectivamente, muy rápidamente, sí, lo que quería decir, voy a un poquito a futurizar. Dos cosas por hacer. Bueno, pues por un lado, quizás aclarando la ontología de las emociones, ontología en un sentido más bien la ontolingüística, ¿sí? Nuestra gramática sobre las emociones, cómo las vemos, qué tipo de entidad las vemos, tal como hablamos de ellas en el lenguaje, con una mirada no cosificadora. Sobre esto era un poco lo que hablaba el otro día con Cecilia, ¿sí? Eso yo no lo acabo de clarificar del todo en las investigaciones y en los escritos sobre filosofía diversos que tiene Wittgenstein. Yo, posiblemente porque no le interesa tampoco, porque le interesan otras cosas, pero a mí no me acaba de solucionar del todo esto de que está en la situación y todo eso que decía. Quizás ahí la cuestión es buscar las buenas metáforas, ya sabéis, unas analogías más fructíferas que las típicas analogías cosistas. Y por otro lado, pues aclarar, quizás, aunque aquí no creo que haga mucha falta, seguramente con los wittgensteinianos no hace ninguna falta, pero para comentárselo y contárselo a los no wittgensteinianos, sí, esa continuidad entre comprensión y emoción y entre emoción y risa. Por supuesto, esto lo quiero decir, es a la vez criterio, manifestación y parte pública de. Sí, fijaos que la risa es criterio, manifestación y parte pública de la comprensión, porque está la emoción en el medio, ¿verdad? Porque la emoción también está en la risa, etcétera, etcétera. Sí, la comprensión está en la emoción y la emoción está en la risa. O es constitutiva de, o está interpenetrada con, esa me gusta, o es indesligable de, o vaya usted a saber cómo decir esto. Y casi me atrevo a comentarlo, por si luego alguien me lo pregunta, pues ya lo tengo aquí. Tampoco, porque en el fondo a mí no me interesa hacer una teoría y sí, no me lo quiero tomar nada de esto al pie de la letra, emoción, risa, no sé cuánto, quiere ser un recurso para hacer entender algo que veo muy importante, vuelvo a decir, en el humor, y quizás, sí, estoy pensando que quizás se podría hasta quitar la emoción, siendo un poco consistentes con cómo hablamos en el lenguaje cotidiano, como que de hecho de que no hay palabra para la emoción de la risa, pues quitar esa emoción que yo he puesto en el medio y decir más bien que la comprensión es continua con la risa a través de la emoción. No lo sé, es otra manera de decirlo. Bueno, y ya para terminar, y esto sí que es verdad que voy a acabar, pues voy a repetir la pregunta con la que empecé y voy a intentar responderla. Ya como he dicho, pues me gusta hacer preguntas concretas y las preguntas concretas hay que responderlas con respuestas concretas. ¿Por qué no pillan los chistes los androides? Porque no tienen cuerpo. Y como no tienen cuerpo, pues no pueden reír. Y nada más. Espero que estéis ahí, que no seáis androides y que alguno me responda para que yo pueda efectivamente comprobarlo. Muy bueno.
te- podrás probar a ver si tenés cámara para que te... Sí, sí, va despacito que mi ordenador es muy cacharra. Ahí está, voy a quitar el PowerPoint y todo esto. Veo que has Aquí hecho estoy. toda Un poco de paciencia, me imagino que voy a salir por ahí un rato. Has hecho un montaje ahí con una escoba ahí atrás. Sí, 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 es que estoy también un poco de... Muy bien. Sí, eso, bueno, eso es un poco tractariano, vamos, no la parte de la escalera, pero sí la de la escoba, de quitar los sinsentidos y todo esto. Bueno, ahora yo me anotaría para preguntar y están invitados todos a anotarse y así le damos duro, ¿sí? Bien, bueno, mis preguntas son, requeriría más tiempo para el tema este de risa, emoción, comprensión, pero creo que estoy de acuerdo. Ahora, por ejemplo, una cosa que pensaba era si vos dirías que, porque a veces me da la impresión de que en filosofía y un poco todo el trabajo tuyo anterior, en este ha cambiado un poco, se usa una especie de idea pedagógica de la risa, no terapéutica, pedagógica, o sea, como didáctica, ¿no? Plantea mejor un problema filosófico este chiste que este otro. Entonces, de alguna manera, quizás se podría pensar en una teoría pedagógica, ¿sí? No de la risa, sino del chiste. ¿Sí? Es decir, que es una forma de enseñar algo. Y pensaba en esto, ¿no? Los chicos ríen, ¿no? Es parte de las reacciones naturales que tienen los chicos. Normalmente uno piensa que en el caso del grito, por ejemplo, uno va reemplazando el grito por formas más sofisticadas, ¿sí? Como, por ejemplo, me duele la muela o tengo un dolor o tengo... Sí, es como que la palabra un poco... Bueno, ¿se acuerdan que en las investigaciones habla de que a veces está más o menos cerca del grito, ¿no? Ahora, quizá, no sé, la risa cumple una función pedagógica o en el cual a los chicos que ya de hecho se ríen, o sea, no hay que enseñarles a reír, hay que enseñarles entonces, en esa manera, me da la impresión que, pensando así, quizás la risa tiene que ver con ese chiste que voy a decir, y si tuviera, ¿qué haría si tuviera un hermano? O sea, con los mundos posibles. Quizás una forma de enseñarle o de marcarle a los chicos la diferencia, marcarles un poco los límites de la realidad a través a través de lo absurdo. Entonces, de alguna manera, porque mis hijos son muy chicos y pillan los chistes. O sea, y para ellos lo que yo les digo como chiste podría ser perfectamente, si uno piensa en una mente, digamos, fantasiosa como la de ellos, que muchas cosas, pero el chiste lo entienden y se ríen. Entonces, de alguna manera, quizás es un juego que tiene que ver con alguna especie de tanteando un poco lo que sería la realidad a través del absurdo. Eso pensaba simplemente. Y nada más, eso. Y abrimos ¿te parece eso? Solamente como comentario y después vemos. Sí, sí, quizás sí, pero yo también insistiría, hay algo de esto cuando hacía la comparación con Austin, aquello de ver cuándo va mal para entender mejor cuándo va bien, ¿sí? Que efectivamente tiene que ver con reconocer, sí, que eso no es lo esperado, sí, que mira, ahí esto no va a pasar nunca, ¿no? Pero yo insistiría más, o sea, eso está, y creo que, bueno, tanto en la función pedagógica como lo llamaba, cognoscitiva, de conocer mejor, sí, nuestras reglas, ¿vale? Pero yo también la función esa exploratoria, sí, que también en el artículo se la introducía, es decir, yo en el fondo también quiero defender, pese a Luisito, pese a Wittgenstein, que a veces se pone muy loco con los discursos de los filósofos tan extraños, que esas aplicaciones inusitadas que hace el filósofo de las palabras y todos que hace también el humorista, también son parte del lenguaje. Quizás no valen para, sí, para hacer transacciones económicas y declaraciones de amor. Bueno, declaraciones de amor seguro que sí. Bueno, porque si no Sartre no hubiera tenido el éxito que tenía con las mujeres.
tontería acabo de decir. Sí, quizás para eso, para ciertas aplicaciones no, pero para otras, las que pretende el filósofo de turno o el humorista de turno, sí. Con lo cual, yo ahí diría que las dos cosas, y el darse cuenta que aquí hemos topado con algo, llama el hecho rocoso, lo que quieras, y mira, esto en un sentido cotidiano para las cosas que normalmente utilizamos el lenguaje, esto no vale, pero también el poder decir, mira, pero sí podría valer, sí, como mira, pero ojo, pero ahí también hay algo de sentido, también reconozco, puedo comprender amor cuando levanta las manos y cosas de ese tipo. Y bueno, pues eso, a lo mejor ahora mismo no me es interesante, no me vale para nada, pero quizás en el futuro sí, o en otras situaciones excepcionales puede ser valioso. Así que yo también quiero meter ese, reducir, digamos, el absurdo. ¿Me explico? O matizar el absurdo del chiste y del filosofema. Pero no es que se ha dicho nada, no, son mundos posibles que chocan con cierto sentido común, hablando de un libro que estoy leyendo. Pero habría que ver eso, Sí. me parece. Luis, ¿no? No estará siendo David Luis. Bueno, no, ya sé. no, Sí, ya sé. otro. No lo nombremos. Bien, bueno, tengo varios anotados que tengo. Vale, me pregunta, me voy a coger un poco de agua porque necesito beber. Bien. Bueno, ahí vemos bien que es un escobillón. Adelante. Rojo. Adelante, sí, sí. Bueno, yo tengo anotado aquí bueno, yo estoy Cristian, a Ángeles, a Cecilia y a alguien más, y a Guadalupe, me parece. Bien, no sé en qué orden quieren. A ver, le demos a la invitada, me parece, Ángeles, y de ahí se pelean entre ustedes. ¿Sí? Ángel. Muchas gracias, Santiago. ¿Se me oye bien? Espero. Sí, gracias. Javier, aunque has cortado la cámara, hablo contigo, que lo sepas. Contigo y con tu cepillo ese que te has puesto ahí detrás, el escobillón. Va para los dos. Entonces, se me ha ocurrido la posibilidad de que haya otra función en esto de lo que has llamado el humor verbal, que no siempre tiene por qué ser inteligente. Entonces... Disculpa, Ángeles, que me he perdido, que se me fue el ordenador. Es que los encuentros telepáticos tiene esto, que los espíritus aparecen y desaparecen. Si puedes volver a empezar, perdona. Arranco, otra vez. Vale. A ver, digo que se me ocurre otra situación, ¿vale? En el que el humor verbal, que yo me resisto un poco a llamarlo inteligente, porque depende del contexto, que es hacia donde voy. El humor verbal, vamos a ver, te he seguido bien y además me convence lo que propones, esa continuidad, comprensión, emoción y risa. Pero se me ha ocurrido una situación, bueno, un modelo de situación en la que puede haber comprensión, puede haber emoción, tú sabes que se espera risa, pero no te ríes. Por ejemplo, pensemos en el tipo de chistes verbales que pueden ser racistas. Entonces ahí no hay risa. Si yo soy antirracista y estoy en un contexto racista, todos se van a reír, pero yo soy antirracista y no me voy a reír. No hay esa continuidad con la risa, pero no la hay no porque me falte la emoción, como a los androides, no porque me falte la capacidad de comprenderlo, porque domino el juego del lenguaje, sino porque tengo una actitud, no sé si llamar crítica, autocrítica, en la medida en que es colectiva. Entonces, eso no lo has contemplado en tu esquema. Entonces, no sé cómo lo integrarías, si no lo integrarías.
es menos wittgensteiniano, tiene más que ver con, pues, con lo que es mi perspectiva. Tú, Javier, ya me conoce. Yo trabajo mucho conexión entre epistemología y filosofía política, con lo cual, claro, se me ocurren inmediatamente estas cosas. Entonces, no sé si eso lo integrarías en tu modo, en tu análisis, porque es una función, creo que tendría que ver con la función, desde luego está en la cognoscitiva, y creo que está vinculado con la pedagógica y la terapéutica. La crítica como autocrítica de este tipo, que es ideológico, creo que tiene que ver. No sé cómo lo ves tú. Gracias. Sí, bueno, primero, evidentemente, yo soy muy agostiniano, con lo cual, en fondo no me preocupa nada que haya casos en los que esto no entre en la explicación. Me interesa que haya algunos y ya está. ¿Sí? No soy analítico que pretendo que sea condición necesaria y suficiente ni nada de eso. Eso ya sé que lo has entendido porque me conoces. Tampoco pasa nada porque no haya risa física. Precisamente nos podemos reír por dentro porque nos podemos reír externamente. Sí, hay veces que estás viendo tú solito en casa el programa de televisión y yo me río muchas veces yo solo, pero hay otras veces que me río para adentro. Y ya sabemos que la risa también es muy social, es un medio de comunicación, etcétera, etcétera, la risa contagiosa, con lo cual tampoco hay ningún problema. Y en este caso, sí, de unos chistes que son, ya no digo políticamente incorrectos, sino, digamos, no hay gracia, no hay maldita la gracia. De hecho, la pregunta que le hacía a Cristian, ahora recordará, sí, sobre un ejemplo que daba, iba un poco con raíz de esto. Pues yo diría precisamente es que no hay chiste. Es que ahí, sí, darse cuenta del absurdo, ahí absurdo, tiene que ver, por supuesto, con formas de vida, ¿verdad? Con consecuencias, con intereses, con valores. Entonces, puede que no haya chiste, porque en esa situación, sí, pues, ser un chiste denigrante para alguien que está muy oprimido, sí, en esas no hay chiste. ¿Me explico? Sí, precisamente el hecho de haber puesto la emoción en la situación y meter ahí todo eso es lo que explica este tipo de casos. Con lo cual, pues sí, los aceptaría. Otra cosa, ya sé, no sé si apuntabas a eso, aunque al final de la pregunta sí parecía, sí podía haber puesto esa función, que de hecho en el artículo la metía, una función crítica, tanto del humor como del chiste. ¿Sí? El ejemplo que daba era una proposición, una modesta proposición de Jonathan Swift, ¿sí? Cuando propone que para reducir el hambre, pues que los nobles se coman a los niños y paguen niños, claro, ¿verdad? Es también lo mismo, con la lógica de eso y tal, lo revela. Bueno, también hay esa función crítica, sí. También no la he incluido aquí porque hoy no me interesaba hablar de eso, la verdad, pero también la podría poner ahí. Vale, pues creo que está respondido. En mi orden sigue Cecilia, Cristian y Guada, si están de acuerdo, más o menos es lo que yo había... Lo que tú digas. No, ya dijo Santiago. Me están poniendo facultades. El patriarcado, ¿viste cómo es? Patriarcado, ya, ni modo. No, Latinoamérica es patriarcado. Muchas gracias, Javier, por tu plática, y el artículo también se me hizo muy interesante. Bueno, sí me sorprendió un poquito la plática a partir de lo que había leído, por la novedad de que estás tratando de buscar algo más. Y yo creo que, bueno, lo vi desde tu pregunta de la otra vez, ¿no? Estás buscando como que responder desde Wittgenstein y al mismo tiempo desde otras teorías que no, bueno, no sé si se contraponen, pero de pronto siento que sí. Entonces, creo que la confusión puede estar ahí, ¿no? Porque si quieres responder desde los juegos del lenguaje, pero al mismo tiempo también quieres meterle algo de respuesta desde lo cognitivo, desde la ontología de las emociones, siento que hay un poco de confusión ahí. Tampoco te estoy diciendo que te decidas por una teoría, pero creo que a lo mejor por eso es por lo que estás haciendo estas preguntas como... A mí me confunde mucho la pregunta de que no hay palabra para la emoción del humor. ¿Por qué no te satisface la risa? Me parece más que suficiente. Bueno, a mí me parecería más que suficiente la palabra risa. No sé qué más estás buscando. Y luego también la explicación del juego del lenguaje, o sea, entender un chiste se puede explicar fácilmente desde el juego del lenguaje mismo, ¿no? Y desde comprender cómo funciona, lo dijo Santiago ya de algún modo, ¿no? Por ahí va mi punto. Si juegas ese juego,
vas a entender el chiste o sí o no, ¿no? No, no va a haber puntos intermedios. O bueno, puede pasar esto de que sí entiendas el chiste, pero no te parezca gracioso por un millón de razones, ¿no? Pero me parece que se explica fácilmente con el juego del lenguaje. O sea, si entiendes el juego del lenguaje, si eres parte de una forma de vida, pues ahí está el pillar o no pillar el chiste, ¿no? Y bueno, la última que me parece que también puede estar ahí confundiendo un poco es esta idea otra vez de querer tener una emoción y que vaya acompañada de otra cosa, ¿no? Y esto lo explica maravillosamente Wittgenstein en las investigaciones, que no existe tal cosa como, creo que dice algo así, ¿no? Como que la expresión no viene acompañada de algo, no es el más algo. Y cuando dice que la expresión es la emoción, también creo que nos resuelve muchas cosas, ¿no? O sea, si tú ya te ríes así abruptamente, te cuentan un chiste y te ríes rápidamente, respondes, pues ahí está la emoción del humor, o como le quieras llamar. O sea, esa risa no es que sea la expresión de algo, sino que esa es la emoción, la risa misma. Bueno, eso me parece que contestaría a Wittgenstein rápidamente. Bueno, muchas gracias. Ahora así, me gusta que has entrado así con vena polémica, con un poco de caña, como tiene que ser. A ver, lo primero, esto tiene que ver un poco con cosas retóricas, digamos, como por uso de la retórica. Sí, depende con quién quieras hablar. Yo, en el fondo, pues a veces que querré hablar con vosotros y me puedo pasar de Tapolet y de Prince y de todos ellos, y hay veces que querré hablar de esto, porque esto voy a tener el morro de llevarlo a una sociedad de lógica, hablar esto, ¿sí? Con filósofos analíticos de estos puros y duros. Y, ojo, no es que quiera que me lo compren, que les endulzarlo, pero quiero que me entiendan. Y yo sé que si lo explico de otra manera, directamente Wittgenstein, mira el juego de lenguaje y tal, pues dirán, sí, pero no te entiendo. Así que tengo que buscar algo que dentro de esa, sí, de su corpus, de su marco filosófico, pues les permita acercarse a entender más. Sí, por otro lado, yo tengo que decir que yo soy mucho más pluralista que Luis, para que quede claro. Sí, que Luisito, yo creo que también hay cosas de valor ahí, hay errores y hay cosas útiles, depende de cómo lo apliques una vez más, y yo creo que también, sí, creo que me pueden ayudar a entender cosas. Soy un poquito más pluralista. Luego, con respecto a lo de la risa, sí, precisamente lo que quiero decir. O sea, yo preguntaba, en un momento daba el dato, era como un dato filosófico, ¿sí? ¿Y por qué no tenemos palabra de emoción de humor? Y luego dije, no, es que no hace falta porque ya tenemos la risa. Perfecto, precisamente, o sea, eso es el punto. ¿Sí? Entonces yo no es que estuviera preocupado porque yo quiero tener la palabra y diseñar el concepto, más bien decía, mira, cuando quiero ir a ver la emoción de la risa para ver si la puedo meter ahí en el negocio epistémico para explicar el logro cognitivo, pues claro, no tengo ahí ni las explicaciones que le gustan a Wittgenstein, es decir, la que me da el lenguaje natural, porque no tengo la gramática, más la risa, salvo la risa, que es con lo que me quedo al final, ¿eh? O sea, al final es que es eso, digo, salvo la risa, pero tengo que dar esa vuelta, o no tengo las explicaciones filosóficas. Y luego, claro, yo diría que me voy a poner yo también un poquito así polémico, ¿sí? Y también un poquito heterodoxo contra los wittgensteinianos más ortodoxos, ¿sí? Entre comillas, que ya, aquí no hay ningún wittgensteiniano de estos radicales que sí, que ven Wittgenstein como si fuera un profeta en la tierra, eso ya lo sé, sois todos muy sensatos, pero ese quietismo de Wittgenstein, es decir, bueno, si comprendes el juego del lenguaje, pues comprendes el chiste y punto. Vale, yo no digo que sí, para lo que quiere hacer Wittgenstein, perfecto, quédate ahí, ¿sí? Pero yo no me tengo por qué quedar ahí. Y quiero decir, el hecho de que puedas decir, pues lo que sé, fíjate, hasta utilizando una teoría lingüística que está cargadísima de conceptos teóricos anticuados, representacionalistas, ¿sí? Cargados de tal, pero hasta una teoría que, mira, como el otro, que empieza a encontrar mecanismos lógicos que están usando aquí, etcétera, etcétera, pues a mí me ayuda a entenderlo mejor, con lo cual pues sí, sí, el hecho de que, mira, comprendes el juego del lenguaje, comprendes el chiste. Por supuesto, comprendes el juego del lenguaje, ya sé, y estás en esa forma de vida, ¿verdad? Estás insertado ahí, entiendes el chiste. Sí, pero a mí también me interesa saber, entender mejor las diferencias entre el chiste, por ejemplo, entender el chiste y entender el principio de Heisenberg, o entender el principio de no contradicción, o entender el Quijote. Sí, puedes contraatacar, ¿eh? No, no es contraataque, no es ni ataque ni contraataque ni nada, nada más es como que te quiero entender, o sea, quiero entender qué es lo que estás, bueno, a lo mejor una última pregunta muy concreta como las tuyas, entonces, ¿no te parecería suficiente explicación que contar un chiste o, sí, contar un chiste o el humor sería un juego de lenguaje más?
¿Quieres más? ¿Quieres otra explicación más? Primero, no es un juego de lenguaje, son muchos juegos de lenguaje, con muchas variantes culturales, históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir que yo me he centrado en algunos ejemplos y sé que hay muchos otros tipos de humor, y efectivamente quiero comprender lo más específico de eso. Sí, por supuesto, pues, con una apreciación no esencialista, no quiero comprender la esencia del humor, pero quiero comprender lo que lo hace diferente de otras cosas, sí. Sí, solamente una cosa. Quizá lo que quiere decir Cecilia es que, como vos has puesto la risa como criterio de la emoción, criterio de la comprensión, o la puesta la risa, me da la impresión, a fin de cuentas, entonces, bueno, si yo estoy utilizando, perdona, yo estoy utilizando el criterio en el sentido en que lo usa Wittgenstein, o sea, como criterio, como manifestación. O sea, los demás saben que yo he pillado el chiste porque me río. Claro, si la risa es forzada, ya no, pero los demás pillan que yo he entendido el chiste porque me río, es criterio. Para los demás, para decidir si yo estoy haciendo el uso que hace Wittgenstein sobre, por ejemplo, pues la cara contraído o decir que me duele la cabeza para dolor, ¿no? Sí. Y ojo, una vez más, yo ya sé que entiendo, sí, la cosa, la manera, digamos, el peligro que corro, que me dice, sí, que me expresa Cecilia, de que termine cosificando una vez más eso y que alguien esté entendiendo. Por eso digo que tengo trabajo que hacer. Como que una vez más, la risa es la expresión, ¿verdad? Es como causada por la emoción. No, si yo lo estoy diciendo, lo que quiero decir es que está interpenetrada, que está en la risa, que la emoción está en la risa y la comprensión está en la risa. Pero, ojo, sí, que una vez más, como veamos, hay una cosa que está en varios sitios a la vez, no sale, ¿sí? Pero que también hay una cosa, es evidente, esto es de sentido común, nadie lo puede negar, que no solamente mover las mandíbulas y hacer esto, ¿sí? Y emitir sonidos. Hay otra cosa que también forma parte de la risa, no le quiero llamar ni interna, porque está allí en la risa, así que es externa y es abierta para los demás, ¿sí? Pero hay otra cosa que no solamente la cosa puramente fisiológica. Explico, no una cosa, una dimensión, un factor, llamadle como queráis. Sí. Sigamos con el... estaría ahora entonces Cristian, después estaría Wada y después se sumaría Astrid. Cristian, querido. Hola, perdón, estoy ahí Hola. sin cámara porque estoy dando vueltas. Bueno, dos comentarios. Yo soy un extranjero en este grupo, no soy filósofo y mi conocimiento de Wittgenstein es el prófano. Así que me ha resultado muy interesante la charla, algunas cosas se me han escapado y así que voy a tener que ponerme a leer. Pero quería hacer dos comentarios desde mi lugar, que es el de lingüista y analista del discurso. Primero, me resultó muy interesante esta búsqueda en el lenguaje cotidiano, que sé que se hace mucho entre los wittgensteinianos, de expresiones que tengan que ver con la emoción de la risa, si es que es una emoción, ¿no? Y encontraba enseguida frases que efectivamente están relacionadas con el cuerpo, como esas frases que son, ¿no? La de partirse de la risa, morirse de la risa, mearse de la risa, cagarse de la risa, ¿no? Y son todas... primero relacionadas con el cuerpo, pero todas relacionadas con cierta desestabilización del cuerpo, ¿no es cierto? En ese sentido, siempre yo entiendo de la risa, es una especie de desestabilización, ¿no? Una ruptura de algo, ¿no es cierto? Que yo creo que tiene que ver con la comprensión, en ese sentido estoy muy de acuerdo, pero acá va mi segundo comentario, yo soy lingüista, ¿no? Pero cuando me puse a investigar el tema del humor y de la risa, me fue inevitable a trascender, digamos, un principio, un paradigma del siglo XX, de la lingüística del siglo XX, que es esta idea de que solo pensamos con el lenguaje, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, según mi criterio y según el criterio de alguna lingüística más contemporánea, no es solo con el lenguaje que pensamos, digamos, no es cierto que solo pensamos con el lenguaje verbal, digamos. Entonces, pensaba yo si esta adscripción solo o esta circunscripción al humor verbal, que es un tipo, y a la comprensión propia del humor verbal, no dejaba, digamos, de lado, oscurecido cierta comprensión del humor que no tiene que ver con el lenguaje verbal, ¿se entiende? Según yo lo entiendo, digamos, esto sería para desarrollar largo y tendido, pero según yo lo entiendo, hay en la carcajada del chiste verbal
hay un tipo de comprensión cognitiva, efectivamente, pero que está más asociada a algo que no tiene tanto que ver con lo verbal. Y que por eso, digamos, y por eso a mí me funciona más pensar el humor no verbal, ¿no es cierto? O mejor dicho, pensar el humor verbal como un tipo muy específico dentro de un humor más general que puede ser, digamos, que puede ser físico, que puede ser sensitivo, ¿no es cierto? Bueno, nada, simplemente ponerlo por ese... Incluso, a ver, incluso... el absurdo me parece que a veces escapa al humor verbal, ¿no es cierto? Pese a que parece muy asociado a lo verbal, a veces a mí se me escapa, ¿no es cierto? La sensación del absurdo de lo verbal. Bueno, estos eran los dos comentarios que quería hacer. Vale, muy bien, muchas gracias. La primera vez que me hacen una pregunta, así un electrón girando en el espacio, que es lo que más o menos estaba hasta ahí con tu niño. Ha sido muy interesante la experiencia. Bueno, la primera observación, pues muchas gracias. Efectivamente, esa cosa así austiniana y ligesteniana, pues me gusta eso de mearse de risa y todo eso, exploraré. Segundo, pues efectivamente, por un lado, pues como ya he dicho, pues me centro en algunos casos específicos de humor y lo otro, pues hay muchas más cosas ahí que no meto, pero ya que estabas con eso, sí, y especialmente me interesa mucho que un lingüista me ayude aquí, del humor verbal, o sea, ya centrándome en los casos esos paradigmáticos, el ejemplos así más de humor inteligente o verbal que puedas poner ahí, precisamente parte de lo que quiero decir con eso de que es la risa, ¿sí? el eslabón ese de comprensión final que percibes, pues tiene que ver con algo que Wittgenstein, sobre todo hacia el final de las investigaciones, explora mucho, y es que, bueno, eso que llamamos comprensión verbal, comprensión lingüística, es una naturalización de esto, no está tan alejado de la comprensión no verbal, ¿sí? En el fondo es solamente una manera que hacemos los humanos, y precisamente su anticonceptualismo, ¿sí? El eliminar de ahí la fórmula abstracta, los conceptos platónicos y todo eso, y el pensamiento lógico tipo Piaget y todas estas cosas, es para hacer ver que en el fondo es más sofisticado, ¿sí? Es más elaborado, es más producto nuestro compartido culturalmente, es un logro más de especie, ¿sí? o de comunidad histórica, que el otro, pero en el fondo no es muy distinto. Yo creo que esto es, precisamente fue lo que me salté, porque si no la liaba mucho, no sé si me lo metería aquí, que creo que es lo que está en la percepción del aspecto y en el ver cómo. Y ya así, para hacer un poquito de publicidad, precisamente tengo un artículo sobre eso, que si quieres te lo envío, que no vas a entender nada, porque es muy académico. Bueno, vas a entender que es incomprensible, eso sí, pero bueno, así me puedes dar caña. Buenísimo, vale. Gracias. Guadalupe y después Astrid. Bueno, hola a todos. Ángela, hace muchos años yo te escribí un correo para una beca, creo que a Madrid, por pirronismo. Soy yo, tengo un cuerpo. No vale. Aunque parezco no solamente vale acá un pedacito, tengo piernas. Encantada, no había asociado nada, te puedes imaginar. Vale. Pero bueno, agradecerte siempre esa buena disposición que tuviste en este momento. Bueno, Javier, me encanta esa escoba que tenés atrás para el tema. Me parece que elegiste bien la escenografía, eso es importante. Y yo tengo como varias preguntas, pero en realidad son comentarios para seguir conversando. Me llamó la atención que utilizaras a los androides como ejemplo. Primero, no sé muy bien qué estás entendiendo por androides, pero a mí me parece que para tu tema es mejor pensar en casos de humanos que no se ríen. Por ejemplo, casos de autistas, o casos de, digamos, donde efectivamente no hay humor, donde hay alguien que no tiene empatía. Me parece que ahí la clave no es solo la emoción, sino la empatía, ¿no? Tiene que haber empatía para que haya humor. Me parece que esa puede ser una hipótesis para trabajar. O la simpatía, en Hume también aparece. Después me interesa la relación que haces entre humor y filosofía, para pensar si, bueno, el humor son sinsentidos, y cómo lo vinculás con la filosofía, porque parece que no siempre podrían, no sé si yo todos los ejemplos de humor los entendería como sinsentidos.
me parece que por ahí hay algunas diferencias con la filosofía. Me parece que es interesante ver cómo la filosofía, por lo menos en Wittgenstein, utiliza el humor para hacer filosofía, justamente para mostrar cuando hay ciertas analogías que no, digamos, cuando agrupamos erróneamente cosas que deberían ser separadas, o cuando hay que separar, ¿no? Wittgenstein utiliza mucho el humor para mostrar esos detalles, o sea, es una herramienta filosófica también el humor, no solamente un tema de discusión filosófica, entonces me parece que tiene una relevancia filosófica importante en la metodología wittgensteiniana. Y después la cuestión de seguir una regla. A ver, el humor es seguir de modos creativos una regla, se puede explicar así, o no seguirla, ¿no? ¿No? Vos dirías que es un modo creativo de siempre seguir una regla. Una vez más, ojo, cierto tipo de humor. El humor que a mí me interesa. El verbal, el inteligente, el wit, el que realmente es una tarea cognitiva. O sea, si yo llego y me tiro una tarta a una persona, pues si el otro se echa para atrás, pues hay humor, no hay ningún problema. ¿Sí? No digo que sea peor ni peor calidad, pero no es lo que me interesa. Pero a veces es ir, digamos, porque yo estoy pensando en ejemplos de humor donde, por ejemplo, humor actual sobre mujeres, sobre gays, ya dejó de ser humor, ¿no? Ya dejamos de tratarlos como humor. Digamos, hay una historicidad también en qué consideramos humor y qué es lo aceptable y no lo aceptable. Entonces me parece que eso también genera alguna modificación en cómo seguir la regla. Porque digamos, si uno hace ahora un humor, un chiste racista, uno no diría, bueno, hiciste una humorada, estás yendo contra una regla, ¿no? No es que la estás, no es que la seguís de un modo creativo, de un modo diferente. Entonces, ahí el problema con la regla y el humor me parece que no es solamente que la sigue de modo diferente. O sea, hay algo más que habría que explicar y probablemente, ya que sos austiniano, habría que hacer como una taxonomía de algunos ejemplos diferentes de humor. Sí, vale, voy a empezar por la última. Quizás ahí no me detuve lo suficiente, pero para mí era yo, digamos, lo que tomaba del castellano, sí, como punto básico para exponer lo que yo quería exponer, es la distinción entre entender el chiste, que diría que es lo que la teoría esta semántica de Atartu y Ruskin y compañía explica muy bien, y toda esa cosa intelectual y tal, el absurdo, todo eso, bueno, la contradicción, la regla, la doble interpretación, etcétera, etcétera, y pillar el chiste, que es cuando te ríes. Y pillar el chiste era percibir el absurdo. Y claro, percibir un absurdo, percibir que eso es absurdo, por supuesto, depende de formas de vida, por eso lo de la situación y de esa reacción, depende de la forma de vida, depende del contexto, por eso yo... Cuando Christian nos ponía aquel ejemplo de la película de Todd Solozón, de Happiness, yo decía, hombre, eso para mí no es humor. Sí, porque en esa situación ahí no cabe el chiste, eso ya no es un absurdo. Hay otras cosas en ese contexto y otras cosas que debo sentir, que estoy sintiendo, ¿sí?, que hacen que ahí el absurdo ya no entre. ¿Sí? Entonces, si está utilizando el típico ejemplo, ¿verdad? El carcelero en el campo de concentración, no sé qué, con el otro, el marido con la mujer que maltrata y lo que sea, y es un instrumento de dominación, ahí ya no hay humor por ningún lado. Entonces yo lo ponía de ese lado. Pero digo, no hace falta solo con entender para reírse, ¿no? Si yo lo que estoy diciendo es que hay que pillarlo. Claro. Por eso mi distinción era esa. Por eso decía que esa era mi dato. Mi dato no era la cuestión de si los androides pueden pillar o no pillar los chistes. Eso a mí me da igual. La cuestión es que nosotros todos entendemos que los androides no pillan el chiste y que no pillar los chistes es una falta cognitiva. Ellos no pueden hacer una cosa que nosotros podemos hacer con el lenguaje. Y precisamente tiene que ver con la segunda parte, con captar el absurdo. Y por supuesto el absurdo, pues una vez más, tiene que ver con el contexto, con la situación, con la forma de vida. Sí, por eso, sí, también el ejemplo, creo que lo cité, del nerd o el autista, sí, del tal, pues también es ahí. Una vez más, a mí no es la pregunta de por qué no entiende el físico cuántico de turno o el que sea de la serie eso, sino porque eso lo reconocemos. Sí, es jugar, una vez más, ya sabe, la cosa wittgensteiniana, austiniana, de jugar con esa intuición del hablante. ¿Por qué lo vemos como un logro cognitivo que unos podemos hacer y otros no? ¿Sí? Sigue Astrid, después estoy yo, y después estaría María, y después no sé quién más. Bueno, hola, buenas tardes. No sé, para vosotros todavía buenos días. Bueno, primero quisiera decir que muchas gracias por la invitación. Es un placer conoceros
Y bueno, quisiera plantearte, Javier, pues un tema que ya se ha mencionado, pero no tan directamente. Pues has llegado a la risa a través del tema del humor, pero quizás son dos temas que no son tan necesariamente vinculados, tienen un campo de intersección, pero hay risa sin humor y hay humor sin risa. Por eso me parece tan importante que has hablado de la variedad de juegos de lenguaje que están vinculados con la risa, o en los que la risa es un componente constitutivo. Pensamos, por ejemplo, en reírnos de alguien, ¿no? Nos parece una cosa fea si se hace. Poco tiene que ver con humor y mucho menos con simpatía o empatía, lo que mencionaste tú antes. Pues y yo creo que, a ver, la risa que quiere humillar, cosas así, tenemos ahí diferentes funciones de la risa. Por eso, y el otro lado que mencionaba, pues Ángeles ya tenía un ejemplo donde sí pillamos un chiste o pillamos, podemos pillar algo que nos parece absurdo, pues sí, vemos que es interesante, que hace clic, pero a ver, no queremos reír, no nos hace reír, no nos hace gracia. Pues allí también lo que tenemos ahí es tenemos una gran variedad de emociones posibles que nos puede causar, si quieres hablar de emociones, o de maneras y matices gradualmente diferenciados de reaccionar. Y son tipos de reacción, de comportamiento que tenemos que aprender. Y allí volvemos un poco a Wittgenstein, por eso a mí me parece siempre interesante argumentar con Wittgenstein y en principio estoy contigo y con tu explicación, pero es la explicación de un caso específico de relación entre humor, chiste y risa. Y yo creo que es interesante por eso hacer lo que hace Wittgenstein casi siempre, preguntarse cómo aprendemos estos juegos de lenguaje relacionados con el humor. Y es interesante ver que los niños al principio ni pillan los chistes. Bueno, yo todavía en español hay muchos chistes que no pillo, pero estoy en una situación superior porque sé qué significa pillar un chiste. Pues a ver, hay tantos componentes que entran en juego allí, ¿no? Que conocer muy bien las prácticas culturales, todos los matices del significado de la palabra, pero sobre todo si son juegos con palabras, ¿no? Con dobles sentidos, cosas así, pues hace falta conocer una práctica. Entonces tenemos esa práctica, pero tenemos también la práctica de reacciones correctas, en cierto modo, ¿no? que aprendemos. Y eso me parece un punto relevante, un punto interesante. Y por eso siempre tengo un problema con si llegas luego a hablar de Wittgenstein, pero has empezado con unas teorías que tienen un punto muy, digamos, naturalista. La risa como una, o psicológica, o no sé cómo decirlo, la risa como eso como una reacción natural del cuerpo de alivio o algo así. Porque creo que son explicaciones muy diferentes, muy distintas. O dices lo que también se mencionaron antes, pues que a lo mejor hay alguna reacción que como dijiste, a ver, Santiago, ¿no? Lo del grito del niño, que poco a poco el niño va aprendiendo cómo correctamente nos enseña que tiene una forma de dolor, dónde le duele, qué tipo de dolor es.
Y creo que algo parecido parece también en el ámbito del chiste y de la risa. Los niños incluso están probando tipos de reír, ¿no? Siguiendo el ejemplo de sus amigos, ¿no? Pues mi niño tenía una fase que empezaron a reír como los delfines y cosas así, lo probaron y funcionaba, pero pues probar tipos de risa. Y luego hasta nosotros nos conservamos reacciones muy diferentes de risa. Hasta situaciones que van escalando, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos en el coche, Ángeles, tú y yo, tú saliste por un fútbol o alguna cosa así y estábamos en una situación en el coche que estábamos realmente muertos de risa, que no podíamos respirar por tanto reírnos, ¿no? Que, a ver, tenemos ahí tanta variedad de tipos de risa y de reacciones que también es un punto, creo que interesante y tener en consideración. Bueno, pues tenía alguna cosa más, pero ya me lo he olvidado. A lo mejor luego... Bueno, la verdad es que me estáis sorprendiendo mucho. O sea, esperaría este tipo de preguntas en el Congreso de la Sociedad de Lógica y Filosofía de la Ciencia y no entre pragmáticos y filósofos del lenguaje ordinario. Todos me estáis pidiendo teorías y taxonomías y da cuenta de todos los fenómenos y esto no lo coges, y se deja lo otro. Yo... sí, opero como dice usted. Cojo 3 ejemplitos, 4 o 5 intuiciones, una observación gramatical y con eso intento arrojar algo de luz sobre un fenómeno. Si queréis que haga teorías, pues hago teorías, venga, sí, me pongo a hacer eso. Por supuesto que la risa es un fenómeno muy general. Me salté ahí una transparencia en la que hablaba de las teorías científicas, las sociológicas, las evolucionistas, las de neurociencia, las psicológicas, etcétera, etcétera, en la cual hay muchísimas cosas, sí, por supuesto la risa empática, la risa social, etcétera, etcétera. Por supuesto, es que ni me he metido. Claro está que la risa, como el grito y como el llanto y como todas las cosas, pues hay algo que es innato, más o menos genético, y algo que es aprendido, y tampoco me preocupa demasiado, como no le preocupa a Wittgenstein, qué parte es natural y qué parte es aprendida. ¿Sí? En Oriente ríen de una manera que a nosotros, sí, sabéis que los orientales a veces pensamos que están riendo y lo que están es una expresión de nervios, es nervioso, sí, es una expresión de nervios. Bueno, pues sí, ¿por qué me voy a preocupar por eso? Sí, vuelvo a decir, yo no estaba jugando con eso, con lo cual, bien, está bien, estoy de acuerdo, o sea, estas matizaciones que tú haces son oportunas, digamos, para no entender bien lo que yo quiero decir, pero francamente no creo que, sí, para no malentenderme y pensar que estoy hablando de lo que no hable, pero francamente, sinceramente, no sé por qué voy a ganar metiéndome con eso. ¿Sí? Y luego, otra cosa, ¿sí? Hablando por las cosas que la gente se ríe. Aquel día yo estaba arriesgando la vida porque estaban pasando coches por un lado por el otro, como hay una autopista, yo cogiendo una pelota para devolvérselo a unos niños, ya que había personas que se estaban riendo, o sea, descaradamente. Yo ese nunca lo pondría como ejemplo de humor inteligente. Bueno, yo solamente me gusta mucho, quisiera indagar más en esa situación. Quizás me parece también, pero no es para, digamos, es solamente pensando a partir de tu trabajo, no es porque, pero también pensaba que también respecto a los procesos de cognición, de comprensión, de interpretación, también el chiste puede funcionar como, o diría yo, por lo que dijo Ángeles también, como una teoría del santo y seña, es decir, el chiste no deja de ser una prueba de pertenencia, un poco lo que decía Astrid también, uno si es extranjero no entiende completamente un chiste y un chiste no deja de ser una prueba de que uno está dentro de un grupo y que tiene la capacidad, y por ahí quizá es importante la detección, un poco de la que vos hablas, del chiste inteligente sobre todo, porque el chiste, que es el chiste elaborado, que tiene, digamos, puede tener elementos muy particulares, muy, digamos, del endogrupo, diría yo, en términos así como de Schut, como hablaba un poco. Entonces, de alguna manera son como pruebas de pertenencia. Ah, entiende el chiste este. Aquí en Tucumán hay mucha, la mala palabra con el chiste y etcétera, y la escalada, esas funcionan también de indicadores de pertenencia, ¿sí? Entonces, bueno, como que, y quizá nosotros en la facultad por ahí damos clases, pero después cuando estamos con los no docentes,
decimos malas palabras. Digo, quizá hoy contamos chistes y chistes muy... Entonces, de cierta manera me parece que complementa, digamos, ¿sí? Y si ese me parece que es un chiste inteligente en el sentido de que busca probar que alguien entiende los deslices y los cambios. Y otra cosa que, ya, es tonto, pero yo me acuerdo que Benny Hill, cuando contaba un chiste al final de su programa, o bueno, antes del corte, él contaba un chiste, no sé si se acuerda, y esperaba un rato y hacía así. Y era más o menos el tiempo en el cual uno terminaba de caer en el chiste. O sea, decía, bueno, entonces el chiste mismo de la mujer esa, del médico, lo contaría perfectamente Benny Hill. Diría, bueno, sí, no está, pero pase. Y miraba y hacía, y yo creo que el clic, él creo que tenía una comprensión del proceso, ¿no? Entonces me parece que tu teoría sería, la podríamos llamar teoría Benny Hill, si no te molesta. Me encanta la teoría Benny Hill. De hecho, hasta estoy pensando en cambiarme de nombre para poder, cuando publique esto, poner Benny Hill allí, el autor. Sí, me gusta. O sea, si en el fondo, digo el primer ejemplo, o sea, como un ejemplo de uso del humor para algo. De hecho, es un uso del humor que conocemos muy bien. Es decir, digamos como que mandar mensajes cifrados. Un poco como entiende muchas veces las implicaturas conversacionales Grice, ¿sí? Como cuando estás hablando de una manera oscura con un niño, pero en el fondo lo que quieres es que el niño sabes que no va a entender, pero que el adulto va a entender algo, ¿sí? O estás hablando con el adulto de manera oscura para darle a entender que no quieres que el niño lo entienda, cosas de este tipo, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, vamos para que podamos volver. Si no nos vamos, no puede volver. Y viene. Bueno, pero yo estaba más, si te estaba entendiendo muy bien, o sea, por ejemplo, cuando yo estoy contando a lo mejor un chiste a alguien, ¿sí? Y hay una tercera persona que por ser extranjero, no ser de la comunidad, no lo va a entender, y quizás una manera de testar hasta qué punto esta persona es igual que nosotros o comparte formas de vida o nos entiende, digamos. Y de hecho, muchas veces, sí, uno de los chistes, no sé si es bueno o es malo, pero desde luego es un buen ejemplo de la teoría de los scripts, eso de Quevedo, cuando que había apostado que no le podía decir a la reina que era coja, ¿sí? Y entonces inventó esta cosa de llevarle un ramo de rosas y dijo, entre estas rosas su majestad es coja. ¿Sí? Bueno, sí, está jugando, sí, estoy pensando en Quevedo, no yo contando el chiste, si no hay Quevedo, lo que estaría pasando en esa situación, pues es un uso también muy inteligente del humor para muchas cosas, con lo cual, sí, la finalidad del humor, pues tan variada como pueden ser las finalidades de cualquier otro tipo de emisión y cualquier otro juego de lenguaje, ¿sí? No me pondría ahí tampoco diciendo, cuando ponía aquí y allí esas funciones, pues era para alertar simplemente sobre lo importante que es el humor y lo parecido que es el discurso filosófico. No pretendía ser, una vez más, ni exhaustivas, ni que no hubiera solapamientos, etc. Y de hecho, tengo que decir que ese tipo de ejemplo me gusta mucho, o sea, utilizar el humor, digamos, sí, como una manera de expresar un subtexto, sí, de decir algo. El caso de Defoe con la proposición modesta es muy claro, ¿verdad? De decir algo de una manera, o todos el humor alegórico, sí, también de los viajes de Gulliver y cosas de este tipo, de expresar algo de una manera que, digamos, te permite pasar ciertos filtros, que alguien no lo entienda, que alguien no puede decir que sí, que la censura no puede decir que eso sí, va contra la moral y la ley, pero de alguna manera permite decir las cosas de otra manera. Pues sí, también es verdad. En el fondo, es una manera de encontrar nuevas maneras de aplicar las reglas para poder decir cosas distintas. Y aquí no hay, diría, una cosa tampoco muy distinta de lo que en general es el discurso literario, que se suele interpretar de esta manera, ¿verdad? El discurso literario ahí, sí, ¿verdad? Utilizamos de manera creativa e imaginativa las reglas del lenguaje para decir una cosa completamente distinta. Bueno, estaría María y después estaría Cristian. Hola, bueno, muchas gracias Javier por tu exposición, la verdad que es muy interesante, y también el texto que nos compartiste. Y bueno, no puedo evitar yo asociarlo con a esto que me parece que está implícita tu hipótesis, tu presentación, o sea, que está un poco presente en el comienzo del libro de las palabras y las cosas de Foucault, este comienzo que dice justamente que el libro surge de la risa que sacude al leer el texto de Borges en el idioma analítico de John Wilkins, y bueno, me parece que está implícita esa tesis tuya,
y justamente también esto de esta analogía que haces entre el humor y el texto filosófico, que, bueno, justamente surge el texto de Foucault, bueno, un poco él lo menciona de esa forma, sino que también intenta de explicar en su texto esto que en pocas líneas, de manera humorística, plantea Borges. No sé si lo tuviste presente, pero bueno, me pareció interesante eso. Sí, sí, de hecho creo que fue Cristian que también aludió a ese texto, cuando empieza Foucault ahí. Sí, efectivamente, me parece un buen ejemplo de uso, porque bueno, en el artículo como hoy no me interesaba la filosofía, sino el humor, ya sabes que en ese trabajo mi interés en realidad era la filosofía, era aclarar un poco la reflexión filosófica comparándola con el humor, con lo cual sí, hoy no me interesaba tanto ir por ese lado, pero efectivamente yo también defiendo de alguna manera eso, y en el artículo sí lo ponía, que puedes hacer filosofía, literalmente lo que dice Wittgenstein, ¿verdad? Con humor, o sea que el percibir el humor, el sinsentido, el absurdo de ciertas cosas, pues es una manera también de hacer ver otras cosas importantes y por tanto de hacer filosofía, ¿sí? Y de hecho, pues bueno, alguno lo comentaba ahí, efectivamente, Wittgenstein y Austin, yo no te digo, ¿sí? Austin es casi un humorista, ¿sí? Te lees Emisiones realizativas y parece Benny Hill casi, está todo el rato chiste con un chiste, eso no es puramente retórico, es decir, sí, hay también un uso retórico que, por cierto, no está nada mal, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, mira, si hacemos más entretenido el discurso, porque qué mal hay, ¿sí? Que a veces también parece que en la academia, parece que cuando haces eso ya te rebajas. Pero no es esa la función es filosófica, es una manera de introducir datos, plantear problemas y explorar soluciones, ¿sí? Y ese texto, pues es un ejemplo perfecto. Y también me parecía interesante en el texto, que ahora lo extrañé en la exposición, esta distinción que haces entre entender, percibir y sentir una idea, que justamente ese sentir la idea, que un poco me parece que es lo que puede haber estado presente en Foucault, que lo hizo sacudirse de la risa y después desarrollar un texto quizás el más filosófico que hizo. Y me parecía muy interesante esa distinción. Sí, es verdad, es lo que comentaba antes. Veo que hace falta, porque en las respuestas a las preguntas de algunos compañeros, que precisamente, sí, que ese tipo de percepción, o sea, ese tipo de conocimiento que extraes de las reglas, cuando percibes esos aspectos profundos que el filósofo o el humorista te hace ver, en el fondo es una percepción, es un ver común, percibir el aspecto, y que de alguna manera la risa es una manera de percibir ideas. Y efectivamente, eso quizás, pues veo que empiezo a pensar que lo tengo que meter en la ecuación cuando explico un poco la cosa, porque si no, veo que no se entiende, ¿sí? Sobre todo estoy pensando en la pregunta de Cristian de antes, que iba un poco hacia eso. Sí, gracias también por el consejo. A vos. Pobre del humor, lo agarró la filosofía, ahora qué quedará de él, digamos, ¿no? Pues también, bueno, estamos ahí del tiempo, podemos hacer o dar lugar a alguna otra intervención o algo. 4 minutos, si alguien, o lo insultamos así rápido y... Venga. Bueno, si no hay otra... Ingrid, ¿insulto o pregunta? Nada, no, solo he respondido ahí a un comentario. No había visto, me había puesto eso de la alemana. Pues mira, eso sí es al límite de un chiste, porque sabes que a mí en España la mitad de los españoles me llaman Ingrid, porque no saben decir Astrid, y entonces ahora ya reacciono si alguien dice Ingrid, perdona, que hay una Ingrid aquí, ¿no? Claro. Un designador rígido, se convirtió en un designador rígido. Yo le había puesto en el chat el chiste de que los alemanes se ríen al final porque el verbo está al último. Y ella contesta que claro. Pero bueno, si fuese así también es la razón por la cual los ingleses son empiristas, ¿verdad? Y bueno, así que... entonces, bueno, le agradecemos mucho a... No me vais a insultar, no hay insulto de Ingrid al final. Yo le quería hacer algo. Que tenía que ver, Javier, no solo con tu exposición, sino más con el texto que nos mandaste y esta distinción que
volvió a traer María, ¿no? Con el sentir, que me parece muy interesante acá, donde en el sentir aparentemente se une lo que sería una comprensión más intelectual y una emoción, digamos. Entonces preguntaba si dentro de la filosofía, ¿no? Acá el chiste, ¿no? Como sentir el concepto, podía ser equiparado también a lo que podría ser la metáfora en determinado registro, o hasta el mito podría pensar, ¿no? Como esto de poder ir más allá de una comprensión solamente conceptual o teórica, digamos, ¿no? Y poder involucrar también cierto nivel de emoción, ¿no? O de sentir, o de lo sensorial, no sé. ¿Cómo lo ves vos, Javier, a eso? Lo veo perfecto, por supuesto, igual que, digamos, en la ficción literaria o teatral, etcétera, etcétera. Pero yo también, sí, como lo decía ahí, como sí, me gustaría encontrarlo también en el matemático, sí, que se queda un nubilado cuando ves ahí el teorema de Pitágoras o los transfinitos cantorianos y dice, oh, hay un otro que también siente algo, sí, que a lo mejor nosotros no somos capaces de sentir porque no tenemos esa percepción rica del fenómeno. Con lo cual, sí, casi me atrevo a decir esto, sí, por eso ponía lo de la risa como, mira, es un logro cognitivo de primera, o sea, mira muy bien lo que pasa con la risa porque eso te va a ayudar a entender muy bien lo que es la genuina comprensión. Sí, en el fondo, una vez más aquí, como pasaba cuando lo comparaba con la filosofía, una vez más, quizás no me interesa tanto comprender el humor y la risa, sino como lo que el humor y la risa nos pueden enseñar, ¿sí?, sobre el lenguaje en general y sobre la comprensión lingüística. Buenísimo, gracias, Javier. Nada, a ti. Bueno, pues nada, os voy a echar de mi pantalla con la escoba, ¿vale? Que ya está bien. Bueno, un gran final, hemos sido barridos. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Javier y su teoría Benny Hill. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Perfecto, muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Vale, oye, gracias a todos, ha sido fenomenal el feedback. Muchísimas gracias a todos, nos vemos. Ya lo voy a estar molestando. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Gracias, adiós.